Hola a todos, mi nombre es Lenka Nemer y el día de hoy nos encontramos en 6 a 1, una iniciativa de La Trinchera en colaboración con El Deber. En un contexto electoral en el que las decisiones políticas definen el futuro de Bolivia, nos encontramos en 6 a 1 a punto de debatir los desafíos económicos y sociales que está enfrentando nuestro país. Se encuentra en 6 a 1 Daniel Flores Escobar. Él es licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Economía Internacional, analista e investigador. Daniel, ¿cómo estás? Vamos a iniciar con tu postura. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Para mí es un enorme placer estar aquí en 6 a 1 para poder contrastar ideas, compartir y sobre todo que la población pueda escuchar diversas posiciones en el marco de un debate democrático, especialmente entendiendo que estamos en un contexto electoral. Mira, el punto. Gran parte de lo que se mencionó, digamos, como tema de debate aquí tiene que ver con la situación económica, especialmente la situación económica, lo relacionado a la situación fiscal, lo relacionado a la situación en relación al endeudamiento externo. Para mí, voy a ser claro y voy a partir de esta posición porque siento que es una coincidencia, por lo menos entre todos los profesionales que han visto esto y que lo han estado analizando estos meses. Hoy tenemos una situación de crisis económica. Eso es sabido y conocido por toda la población. Esa situación de crisis económica, la coincidencia, y para mí esa es la posición principal, se inicia y tiene su origen en que el Estado ha perdido los ingresos que tenía en el pasado. Antes el Estado tenía ingresos principalmente por hidrocarburos, podía, digamos, recibir en divisas 3.000 millones de dólares anuales, 2.000 millones de dólares anuales, y hoy esos ingresos se han perdido. Y como esos ingresos se han perdido, tienes principalmente tres problemas. Un dólar paralelo o una brecha cambiaria, es decir, el dólar en la calle, en los bancos, ya no está a 6,96, está a 11,30, a 11,20, hace unos días estaba por la frontera argentina, a veces llega a 12,50, en fin. Eso te ha generado otros problemas, ¿no? Ya se puede hablar de inflación, en fin. Otra de las situaciones que ha generado esta situación de falta de ingresos del Estado, caída en los ingresos del Estado, tiene que ver con cómo se sostiene la subvención, principalmente de combustibles. ¿Por qué? Porque antes, con los precios que tenías afuera y el dinero que podías recibir, podías más o menos financiarle a la población el combustible, la gasolina barata o el diésel barato, especialmente para el sector privado, ¿no? Especialmente para los productores. Ese para mí sería el segundo problema. Como hoy la subvención es complicada de mantener, tenemos de forma permanente filas, colas, situaciones de desabastecimiento y escasez. Y el tercer y también importante problema, que es el que viven realmente las familias bolivianas en su día a día, cuando van a la tienda, cuando van al supermercado, tiene que ver con los niveles elevados de inflación que hemos tenido, especialmente estos últimos meses. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el último dato de inflación es 14,8%. Ese dato no lo habíamos visto en Bolivia desde inicios de este siglo. Entonces, yo lo resumiría esto en esta primera parte en eso. Tienes una situación de crisis económica. Esa situación de crisis económica se origina en que el Estado antes recibía ingresos, principalmente por hidrocarburos, y hoy ya no recibe ingresos. Entonces, eso ha generado todo un efecto adverso, principalmente, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Hay una altísima dependencia del sector privado de las divisas del sector público. ¿Por qué? Porque el sector privado en Bolivia, por lo menos hasta el año 2022, siempre ha dependido, por lo menos hablo de los productores, principalmente alimentos aquí en Santa Cruz desde el oriente, primero de los bajos precios de combustible, en el caso del diésel. Ha dependido de los dólares del Banco Central para poder realizar sus importaciones. Si tú revisas, por ejemplo, los datos de la balanza cambiaria del Banco Central, históricamente en Bolivia, especialmente desde el año 2015 hasta el año 2020, el sector privado no ha podido generar más dólares de los que necesita para la importación de sus insumos. Y eso ha ocasionado que el Estado y el Banco Central hayan perdido reservas internacionales. Y la pérdida de esas reservas internacionales hace que hoy seamos un Estado que depende mucho de su financiamiento externo esporádico. Antes la inversión pública en Bolivia se realizaba con recursos propios. Hoy la inversión pública depende exclusivamente del crédito externo. Un ejemplo de esto es lo que mencionaba el presidente Arce hace un par de días en el aniversario de la Ciudad del Alto, en donde decía que iba a construir una nueva línea de teleférico con recursos de un endeudamiento externo, ¿no? Eso antes no sucedía. Entonces, ahí tienes un problema. Hay una situación de endeudamiento externo que seguramente va a ser más crítica en los próximos años, no solamente en lo relacionado a la deuda externa, sino también a la deuda interna. ¿Por qué? Porque en Bolivia, especialmente en los últimos meses, hemos visto cómo los agregados monetarios principales
y, digamos, el dinero que el Estado necesita que viene del Banco Central se ha disparado, ¿no? Hasta el año 2019, hasta diciembre del año 2019, en el gobierno de Áñez, durante todo el periodo anterior, nunca existieron los créditos de emergencia de liquidez que necesitaba el TGN para el Banco Central. Desde ese año se empezaron a necesitar. Si tú revisas, por ejemplo, la gráfica de deuda interna de Bolivia, ves que la deuda interna de Bolivia desde el 2005 hasta el 2019 siempre estuvo así. ¿Por qué? Porque también crecía el Producto Interno Bruto. Llega Áñez, sube así, y hoy con Arce está así. Prácticamente 150.000 millones de bolivianos, aproximadamente 30.000 millones de dólares, 26.000, 30.000 por ahí aproximadamente, lo que el Estado, mediante el Tesoro General de la Nación, ha requerido del Banco Central, ¿no? Y ahí se explica, digamos, por qué hoy estamos con reservas bajas, en fin. Entonces, ahí tienes el problema. Y aquí voy a ser bastante abierto porque estamos en un contexto electoral y aquí se habla sobre posicionamientos políticos y esto es necesario. ¿Cómo salimos de esta crisis? Yo de forma permanente lo he podido conversar con el expresidente Morales. ¿Cómo salimos de la crisis? Te lo resumiría en dos cosas. Cambio estructural sin el FMI. Necesitas hacer ajustes, necesitas resolver los gastos corrientes del Estado, necesitas reimpulsar los sectores estratégicos de la economía nacional, porque no es como indican algunos precandidatos que esta crisis se va a resolver con un gran endeudamiento externo o dejando que el sector privado tenga solamente mejores condiciones para realizar sus inversiones o sus actividades de producción. Esto es como la economía de una familia. Si tú te endeudas y no generas las bases para generar ingresos a futuro, prácticamente no vas a tener salidas alternativas. Ahí está la base para poder, digamos, salir. Y con eso, digamos, finalizaría esta primera parte. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El tiempo de la posición principal se ha cumplido. Iniciaremos con la dinámica del 6-1, en que el resto de los exponentes tendrán la oportunidad de realizar una pregunta que será contestada por la mesa principal. Avancemos entonces con el primero. Aaron, bienvenido. ¿Cómo estás, Ariel? Daniel, perdón. Mi pregunta gira en torno a cuál es tu posición con respecto al tema de los incendios actualmente en el país, considerando y teniendo en cuenta la cantidad de incendios dentro de la tierra fiscal, ¿no? La afectación por parte de este suceso a la familia cruceña, boliviana en general, y a la salud de la misma. Muchas gracias. Daniel. Bueno, para mí el problema de los incendios tiene que ver con los incentivos que en este momento hay para convertir una tierra fiscal en una tierra productiva. Hoy los incentivos están hechos no solamente para que inmigrantes, digamos, del occidente del país chaqueen un lugar y, digamos, a partir de ello conviertan esa tierra en una tierra productiva y tengan, digamos, sus títulos de dotación. Hoy, digamos, prácticamente todo el sector privado productivo tiene los incentivos para prácticamente, lamentablemente, chaquear y generar esa tierra para actividades productivas mediante el mecanismo institucional que en este momento maneja el INRA. Para mí ese es un problema que se tiene que resolver desde un punto de vista ambiental, considerando las necesidades de los productores que traen divisas al país, considerando las necesidades ambientales de la sociedad cruceña y viendo esto desde una perspectiva más general. No solamente los problemas ambientales evidentemente están en Santa Cruz concentrados en relación a los incendios, pero hoy, por ejemplo, tienes un problema de minería ilegal que está generando muchísimas situaciones conflictivas en el norte de La Paz, ¿no? Justamente en el área amazónica, todo lo relacionado a la minería del oro. Entonces, está bien considerarlo esto de los incendios desde esa perspectiva, hay que resolver ese problema. Te doy la razón, esto es algo que realmente afecta a todos los ciudadanos y al pueblo boliviano en general, especialmente aquí a los cruceños. La última vez tuve una infección pulmonar precisamente por el problema del humo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Básicamente mejorando la regulación ambiental, modificando el sistema de incentivos que están diseñados para que productores lamentablemente chaqueen y conviertan esas tierras fiscales en tierras productivas. Y a partir de ello, poder mejorar esta situación ambiental en conjunto, no solamente viendo lo que pasa en Santa Cruz, sino también lo que pasa en el norte de La Paz, en Potosí. Hoy hay un proyecto en discusión sobre litio que tiene que ver con, para mí se debería discutir qué tan sostenible es ese proyecto desde el punto de vista de la seguridad hídrica de los habitantes de esa zona, ¿no? Entonces hay varios temas ahí.
te tomo la palabra, es una de las problemáticas principales y sin lugar a dudas el próximo gobierno tiene que resolver ese tema, pero no solamente es una posición unilateral en las ciudades, sino también considerando las necesidades económicas que existen en el campo y que tienen los productores. Muchísimas gracias, Daniel. Continuamos entonces. Muchísimas gracias, Aarón. Muchísimas gracias, Daniel. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias. Si no, el FMI, ¿a qué otra fuente de financiamiento recurriría el gobierno en el futuro para cubrir sus déficits, considerando que las reservas internacionales son mínimas y la producción de gas también es nula? ¿De qué recursos dispondrían? Siendo que, como saben, al tener el riesgo país tan alto, tenemos una tasa de intereses altísima y no sé, o sea, quería que me respondas de manera concreta qué otras alternativas habían contemplado. Muchísimas gracias, Guillermo. Daniel, tienes la palabra. Gracias, Guillermo. Es una, digamos, cuestionante válida que surge en este proceso. ¿De dónde va a salir el dinero y los recursos para poder financiar todo este plan de estabilización que necesita en este momento el Estado boliviano? Si tú te fijas la composición de a cuántos países y a qué lugares le deben los estados del mundo, revisas que hasta digamos, 2005, 2006, el FMI era el principal, o sea, era el prestatario última instancia. Hoy, las principales fuentes de financiamiento para países en situaciones de emergencia son otros estados. Por ejemplo, hace poco China condonó prácticamente 16.000 millones de dólares de varios estados africanos. Ahí tienes una fuente, tienes que desarrollarla. Tienes que reimpulsar los sectores estratégicos de la economía a corto plazo. Ahí la minería es una gran oportunidad. Ahí también el agro es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque, digamos, si necesitas recursos para este año y, digamos, tienes que resolver un problema del tipo de cambio, el agro, por ejemplo, en la próxima cosecha, dándole todas las condiciones, garantizándoles que van a tener combustible, garantizándoles que va a haber un marco institucional que les permita hacer negocios y que fundamentalmente podamos acoplar la visión del campesino productor con el mediano, el pequeño y el gran productor, a partir de ahí vas a tener dólares. Entonces, no solamente se trata de ver de quién nos endeudamos, es válida esa pregunta, sino también aquí se trata de ver qué vamos a hacer como Estado para poder recuperar ingresos. Esa es la pregunta fundamental. Y ahí lo que nosotros siempre hemos planteado es, necesitamos impulsar los sectores estratégicos de la economía para que el Estado tenga divisas y a partir de ello hacer políticas sociales, políticas de redistribución de la riqueza, políticas de, digamos, compensación en, digamos, la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido la población en estos últimos meses. Eso lo vamos a hacer a partir de que el Estado pueda recuperar sus ingresos. Entonces, si nosotros pensamos que solamente el sector privado nos va a sacar de esta situación de crisis, no, revise, digamos, estimado Guillermo, cualquier libro de historia económica del país. Desde antes de la existencia del Banco Central en Bolivia ya teníamos problemas con el tipo de cambio. Y eso era porque la gran minería en Bolivia no dejaba sus divisas aquí y se las llevaba al exterior. Entonces, hay que buscar ese mecanismo desde el marco de las asociaciones públicas, privadas y cooperativas para resolver y generar ingresos para el Estado. Muchísimas gracias, Daniel. Guillermo, ¿tu pregunta fue contestada? Sí, pero a ver, quisiera ahondar un poco en qué garantías. Danos un segundo. Tienes un momento para pasar a la mesa en la siguiente etapa. Okay. Si deseas hacer una pregunta subsecuente, puedes. Claro. ¿De qué garantía dispondrías vos como gobierno? Ahorita te escuchaba mencionar los recursos naturales. La verdad que me parece bastante antagónico que, formando parte de una línea que dijo que... El contexto no es necesario, debes realizar una pregunta subsecuente. ¿Por qué dispondría de los recursos naturales tanto que se aferraron a protegerlos para endeudarse? Estás mencionando eso, tu garantía son tus recursos naturales y eso es totalmente contradictorio. Va a haber un momento para debatir en el que vas a pasar a la mesa. Tu pregunta debe ser concreta, una pregunta subsecuente concreta. ¿Con qué garantizar el préstamo? Perfecto. Necesitas generar las bases de financiamiento para estabilizar la economía. Y lo que nosotros planteamos no es regalar recursos naturales. El modelo que, por lo menos desde mi perspectiva, defiendo, es darle un valor agregado a estos recursos naturales en el país y que muchos de estos recursos que se generan a partir de estos recursos naturales se queden en el país. El Estado necesita dólares. ¿Por qué? Porque, mira, un ejemplo sencillo. ¿Por qué hoy existen comisiones de transferencias bancarias en, digamos, la banca comercial? Porque el Banco Central antes les daba 100.000, 20.000 millones de dólares mensuales, semestrales, y hoy ya no se los da.
Y como el Banco Central no tiene esos dólares, hoy la banca comercial pone, digamos, unas comisiones de transferencias bancarias que han encarecido la importación, en fin, toda una serie de actividades. Entonces, no se trata de regalar recursos naturales, se trata de poder utilizarlos de forma estratégica, dándoles un valor, asociándote, pensando en qué Bolivia va a ofertarle al mundo desde el punto de vista del valor agregado. Eso no es regalar tus recursos naturales, eso es impulsar la economía y generar ingresos. Tiempo. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a pasar con Sofía. Sofía, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mencionaste reiteradas veces el que no es necesario simplemente el sector privado como para crecer económicamente. Me gustaría que puedas desarrollar un poco más esta idea, considerando de que, hablando por el ejemplo, digamos, de los recursos naturales, ¿no crees más bien que es mejor desregular un poco esto para que la burocracia no esté tan intrometida en este sector, para que ellos también puedan comercializar y también lleguen hasta incluso el exterior ciertas divisas que pueden también ayudar a los individuos? Sí, mira, creo que ahí hubo un malentendido, porque yo no estoy diciendo que el sector privado no nos va a ayudar a salir de la crisis. Lo que yo estoy diciendo es pensar que el sector privado va a ser el único responsable que nos permita salir de esta crisis es incorrecto. Y la evidencia lo demuestra. Si tú revisas, por ejemplo, los datos de la balanza cambiaria del Banco Central, lo que ves, especialmente desde el año 2014, 2015, es que el sector privado en Bolivia, lo digo, digamos, como alguien que trabaja en el sector privado, no ha generado los dólares suficientes que requiere, por ejemplo, para las importaciones de sus insumos, para que algunos propietarios se puedan pagar su último, ¿cómo se llama? El último modelo de vehículo de ese año, sus relojes de lujo, en fin. Entonces, necesitas un Estado que recupere la capacidad de generar ingresos y eso también necesita impulsar los sectores estratégicos de la economía con el sector privado. No estamos planteando pelearnos con el sector privado, estamos planteando reimpulsarlo al sector privado. Y vamos a hacer ese reimpulso desde la perspectiva de industrializar los recursos naturales que tenemos en el país. Necesitamos impulsar la actividad productiva, necesitamos impulsar la minería, necesitamos un marco institucional nuevo para el área de hidrocarburos. Entonces, no estamos viendo aquí al sector privado como enemigos, como antagónicos, estamos viéndolos como socios en el marco de una política estatal que sea sensata con las poblaciones más humildes, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento central. Muchísimas gracias, Daniel. Sofía, ¿tu pregunta fue contestada? Sí, pero tengo chance de hacer una subsecuente, ¿verdad? Puedes hacer una pregunta subsecuente, directa, por favor. Muchas gracias. ¿No crees más bien que la forma de que mejore justamente los índices del sector privado sea más bien impulsarlos mediante menos regulación para que estos puedan igual ser parte estratégica del país? Para nosotros no es un tema solamente de la regulación que hay. Realmente necesitas impulsar eso, a veces con financiamiento estatal, ¿no? Por ejemplo, hoy los grandes países, las grandes potencias del mundo, me gusta, digamos, ustedes utilizan mucho el índice de libertad económica. ¿Cuáles son las dos principales potencias del mundo? Estados Unidos y China. Estados Unidos aparece en el puesto 30 y China aparece más o menos en el puesto 101. Entonces, no solamente las bases del crecimiento económico, y Bolivia es una prueba de ello, no es solamente la desregulación, privatizar empresas públicas, dejar que el sector privado haga y cargarle a ellos toda la responsabilidad del crecimiento. Necesitas un Estado fortalecido, un Estado que participe en esos sectores estratégicos. Yo siempre lo he dicho de forma abierta, no necesitas un Estado que se encargue de la industrialización de la papa frita, no necesitas eso. Necesitas un Estado que se encargue de impulsar la minería, impulsar el agro, impulsar los hidrocarburos y generar oportunidades para los bolivianos. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Sofía. Pasamos con Sara. Bienvenida, Sara. Gracias. Bueno, Daniel, me alegra que hayas reconocido la crisis económica y que el problema viene del Estado, a diferencia de muchos de tus colegas. Propones un cambio estructural y estoy totalmente de acuerdo. Querida Sara, el contexto lo puedes brindar durante el debate. Estamos en una ronda de preguntas. Correcto, pero es un preámbulo, ¿no? Le estoy diciendo todo lo que él dijo en su discurso y por ende mi pregunta. Vas a tener 5 minutos para pasar a la mesa y otorgar todo este preámbulo. Perfecto. De directo. Si pudieses, por favor, pasar a la pregunta. Perfecto. Gracias. Propones un cambio estructural y estoy de acuerdo con eso, pero no decís en qué consiste. Lo que me gustaría saber específicamente es qué ideología es la que va a llevar a cabo este cambio estructural. Bueno, para nosotros,
más que ser un tema ideológico o de discusión política, lo que nosotros planteamos es que, insisto, ahí te he dado la respuesta. El Estado tiene que impulsar los sectores estratégicos de la economía. Hay sectores en donde el Estado tiene que tener la participación completa. Para mí, algunos sectores de la minería, por ejemplo. Hay otros en donde se tienen que realizar asociaciones público-privadas cooperativas con productores medianos, pequeños, grandes. O sea, aquí estamos hablando de armonizar esta situación, entendiendo nosotros que el principal origen de la crisis es que el Estado ha perdido ingresos. ¿Por qué hay hoy dólar paralelo, inflación, pérdida de poder adquisitivo, falta de combustible? Porque el Estado ya no tiene los mismos ingresos que hace 10 años. Entonces, por ejemplo, en relación al riesgo país, desde el 2011 hasta el 2019, el riesgo país nunca pasó de 350 puntos. Estaba siempre por debajo del promedio regional. Hoy ese riesgo país está llegando a 2028 puntos, 2050 puntos. Si tú revisas, por ejemplo, los datos de inversión extranjera directa, año 2014, 2015, 2016, tenías récords históricos de inversión extranjera directa en Bolivia, 2.000 millones de dólares. Hoy esa inversión extranjera no llega ni siquiera a 100 millones de dólares, a veces ni siquiera llega al 10 millones de dólares. Un ejemplo final, para que, digamos, no se malentienda. Nosotros no pensamos que el actual gobierno y la actual gestión sea, digamos, parte o por lo menos confluyan los principios sobre los cuales el modelo económico en Bolivia permitió crecer desde el 2005 hasta el 2019 a tasas del 6 al 5%. Un ejemplo de esto, y con esto cierro, la carne. El año 2016, 2017, 2018, 2019 se impulsó la exportación de carne. El gobierno de Evo Morales. ¿Qué hace hoy Lucho Arce en relación a la carne? Prohíbe la exportación. Entonces no se puede hablar de una continuidad en la gestión cuando se hacen políticas diferentes. No son las políticas de esta gestión las que hicieron que Bolivia salga de esa situación de pobreza, de letargo, de mala perspectiva económica que tenía hasta el 2005. No son. Y eso nos parece que tiene que estar bastante claro. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Quisiera saber, Sara, si contestó a tu pregunta. Para nada. ¿Te gustaría hacer una pregunta subsecuente? Sí, por favor. La pregunta es puntual. Daniel, ¿negás que tu partido político En este sigue momento del debate, Daniel no ha dado a conocer ninguna afiliación política. Y no tengo militancia legal, digamos. Ok. Ok, entonces la pregunta, de nuevo, porque no me la contestó, ¿cuál es la ideología política que debería sacarnos de la crisis económica en la que estamos? Mira, más que ideología política, necesitamos una visión de Estado. Y ahí espero responder tu pregunta. Esa visión de Estado se basa en que el Estado tiene que impulsar a los sectores estratégicos, tiene que participar activamente en algunos, tiene que colaborar en otros. Para nosotros esa es la base. ¿Por qué es importante que el Estado tenga ingresos? Porque cuando el Estado tiene ingresos, puede mantener el tipo de cambio estable, puede pagar la subvención de hidrocarburos, la subvención de diésel, de gasolina, puede hacer política social, puede generar las condiciones para que la población recupere y tenga mayor poder adquisitivo. Un ejemplo, si tú revisas, por ejemplo, los datos de subocupación de Bolivia, que son las personas que trabajan de manera muy informal, hasta el año 2019, de acuerdo a consultoras privadas, esa subocupación nunca pasó del 3%. Hoy esa subocupación está al 50, 60%. Entonces, para nosotros se trata de eso, un Estado que genere ingresos, que impulsa los sectores estratégicos de la economía, que industrialice los recursos naturales, que pueda hacer política social para los más humildes. Que eso, para mí, es la base de, digamos, el modelo económico que le permitió a Bolivia crecer al 5 o 6%. Más que un tema de ideologías políticas, se trata de acciones, se trata de la historia de Bolivia. Tiempo. Muchísimas gracias, Daniel. Pasamos con José. Bienvenido. Daniel, el culpable de la crisis económica actual, falta de dólares y falta del combustible, es Evo Morales y su gobierno de socialista. ¿Por qué? En este momento no nos encontramos en el espacio de debate. Vamos a tener tiempo para que tengan un cara a cara. Una pregunta porque él mencionó falta de inversión privada. El tiempo está corriendo, por eso te digo, lo más puntual a la pregunta. Exactamente. El culpable de la crisis es ¿por qué? Decir que se debe invertir, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, decir que
debe cambiar el marco legal en el sector de hidrocarburos. ¿Por qué el anterior gobierno de Evo Morales no lo hizo, siendo que los frutos que hubieron en petróleo y demás fue gracias a inversión y marcos privados, marcos legales que se dieron finales de los 90 y comienzos de los 2000? ¿Por qué no lo hizo el gobierno de Evo Morales y ahora sí lo quieren hacer si entrara en un eventual gobierno? Hasta antes del 2005, el Estado boliviano no recibía ni 500 millones de dólares de la exportación de hidrocarburos que realizaban las multinacionales en Bolivia. Y no es cierto que no se haya invertido en hidrocarburos, en exploración. El promedio de inversión anual de hidrocarburos desde el 2006 hasta el 2019 fue 650 millones de dólares, 620 millones de dólares. Hoy ese promedio de inversión anual en esta gestión está en 320 millones de dólares, 350 millones de dólares. Entonces aquí no se puede decir, y de hecho esta es una de las grandes mentiras, digamos, que están en el sentido común, lamentablemente algo totalmente infundado en la población, de que no se hizo inversiones en hidrocarburos, no se lo tomó en cuenta. Tuviste un contexto internacional de precios adversos. Ese contexto internacional inició el año 2016 y se extendió hasta el inicio de la guerra en Ucrania. El año 2021, 2022, tuviste récords de precios en hidrocarburos, en alimentos. Y en ese momento era donde tú tenías que impulsar la exportación porque ya veías un problema de divisas que se avecinaba y se mostraba a la vista. ¿Qué hizo este gobierno en este momento cuando necesitábamos exportar soya, cuando necesitábamos exportar carne, cuando necesitábamos reimpulsar la actividad hidrocarburífera? Prohíbe las exportaciones de esos insumos que son necesarios. Entonces no se puede hablar de una continuidad en el modelo, tampoco se puede hablar de que hay una misma responsabilidad, porque te pongo el ejemplo de la carne. En esa gestión se impulsaba la exportación de carne. Se hizo reuniones express. He tenido la oportunidad de conversar hace unos días con productores justamente ganaderos. Me decían, hermano, estimado Daniel, la verdad el impulso que se le daba en esa gestión a la ganadería nunca lo hemos vuelto a ver. Entonces, ahí se fomentaban las exportaciones, se fomentaba el valor agregado y hoy ¿qué se hace? Se prohíbe las exportaciones. Entonces, un modelo para ti, digamos, es lo mismo viendo esas dos diferencias. Desde mi punto de vista, eso no es muy certero, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. José, ¿deseas realizar una pregunta subsecuente? El contexto breve, por favor, el tiempo está corriendo. Desde 2014, que fue el máximo de ingresos de parte del Estado, si hubo esa supuesta inversión, ¿por qué desde 2014 las reservas solamente han disminuido y la deuda solo ha aumentado? Por eso, justamente en el inicio mencioné los datos de la balanza cambiaria. ¿Dónde se han ido esos 7.000, 8.000 millones de dólares de las reservas internacionales? No es que se han ido a financiar al sector público. Insisto, los créditos de liquidez del Banco Central al Tesoro recién aparecieron en la gestión de años. Estos son datos del Banco Central. Entonces, ¿dónde se ha ido ese dinero? Tú revisas los datos de la balanza cambiaria y ven la parte de egresos, la cantidad de dólares que necesitó el sector privado para hacer las importaciones. 2.000 millones de dólares el año 2014, 3.000 millones de dólares el año 2015. Y ese dinero no se lo hizo con recursos del Tesoro General, no se lo hizo en bolivianos, esos fueron dólares. Y esos dólares los puso el Banco Central. Entonces, Bolivia históricamente ha tenido ese problema. Tuvimos un periodo de estabilidad, por eso tuvimos un tipo de cambio fijo que funcionó en ese momento como ancla nominal. Y hoy esos recursos se han ido. Pero no solamente en un plan estatal que no ha tenido los mejores resultados, hay que ser también sinceros, por ejemplo, lo que pasa con las empresas públicas, sino también hay que reconocer que hay parte de responsabilidad en la situación del sector privado para que esas divisas hayan desaparecido. Insisto, hay que revisar los datos de la balanza cambiaria, los datos del flujo neto de divisas del sector privado. Es una mala situación, pero ha sido así. El sector privado no genera la totalidad de divisas que necesita para realizar sus actividades. Y esas divisas las termina poniendo el Banco Central. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a pasar con Oscar. Muchísimas gracias, José. Oscar, por favor, bienvenido. Muchas gracias. La pregunta concisa. ¿Se puede hablar realmente de un cambio de modelo cuando, digo, más allá de lo anecdótico de la carne, se sigue impulsando el gasto público, se sigue impulsando las empresas públicas, se sigue impulsando el extractivismo del que se está hablando? Entonces, ¿con qué base se puede hablar realmente, ya digo, más allá de lo superficial y anecdótico, de un cambio de modelo? Esto lo he podido conversar con el expresidente Morales en muchísimas oportunidades.
nosotros tenemos que ajustar el gasto corriente del Estado. Si tú revisas, por ejemplo, el promedio de gasto corriente en la totalidad del gasto, su periodo más bajo, y esto parece algo que no tiene sentido, pero está en los datos, es desde el periodo 2006 hasta el año 2019. Hoy el gasto corriente prácticamente incluso hasta se impulsa con endeudamiento, ¿no? Entonces, nosotros identificamos en eso un problema, hay que resolverlo. También identificamos otros problemas. Por ejemplo, hay situaciones de empresas públicas que desde el punto de vista financiero, en algunos casos, no cuadra por ningún lado. Hay otras empresas públicas que están generando utilidades y tienen que ser reimpulsadas, ¿no? Por ejemplo, la inversión que hizo ENDE en la generación de energía termoeléctrica prácticamente llegó a 30.000 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, esas son inversiones, son proyectos que ha iniciado el Estado y que se tienen que impulsar, se tienen que reimpulsar. Tenemos que reordenar aquí la situación de las cuentas fiscales, tenemos que pensar en generar ingresos como Estado y tenemos que devolverle básicamente la estabilidad, la certidumbre y la seguridad, no solamente a la población boliviana, también a inversores internacionales, a grandes, digamos, mercados internacionales, de que realmente vamos en este momento a resolver la situación económica. El expresidente Morales lo ha resumido en salvar la patria. Para mí esa es una frase que resume todo lo que se piensa hacer cuando se resuelva este tema electoral que actualmente tenemos en el país. Muchísimas gracias, Daniel. Oscar, ¿desearías hacer una pregunta subsecuente? Me gustaría replantear la pregunta quizás porque no ha sido respondida. Si deseas reformularla, puedes hacerlo, pero con el contexto breve, por favor, porque el tiempo está corriendo. La pregunta clara y concisa fue, ¿por qué hablar de un cambio de modelo? Ya digo, si más allá de miniedades como el cambio de la política exportadora de carne, se sigue aplicando la misma receta de déficit fiscal, un elevado gasto corriente, empresas públicas deficitarias. Entonces, en ese sentido, el rentismo a través de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base para decir que realmente ha cambiado, digamos, el enfoque económico del gobierno? ¿Cuál es el sentido de decir estamos bajo un nuevo modelo? Primero, yo en este momento no soy funcionario público, menos aún defensor de la actual gestión. De hecho, estoy remarcando las cosas que se hicieron mal en comparación a cómo se hacían antes. Segundo, te lo estoy mencionando, estamos identificando en las cosas que tú mencionas problemas que se deben de resolver. Estamos diciendo, el gasto corriente elevado, excesivo, es un problema. Estamos diciendo, no generar las condiciones para darle valor agregado a, digamos, los procesos de industria en el país también es un problema. Por eso estamos hablando de reimpulsar los ingresos del Estado donde corresponda y reimpulsar las actividades del sector privado donde corresponda. No estamos hablando de una lógica excluyente en donde para nosotros el déficit, por ejemplo, no sea un problema. Para nosotros el déficit es un problema. La situación de algunas empresas públicas es un problema, ¿no? Entonces, eso lo tienes que resolver y hay que ser muy sensatos en eso. Creo que el planteamiento que haces identifica esas situaciones, pero el cómo, ahí creo que es donde divergimos, ¿no? Estamos prácticamente con opiniones diferentes, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Oscar. Hemos finalizado con la primera ronda del 6-1. En un momento continuaremos con la segunda etapa. Quédense atentos. Bienvenidos a la segunda etapa del 6-1. En la siguiente conversaremos cara a cara con el invitado. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Oscar, eres el primero en la mesa. Bienvenido. Me parece que en el análisis que nosotros pudimos escuchar hasta hace unos minutos, existe una confusión entre las causas y las consecuencias. Evidentemente, todos estamos de acuerdo en que los efectos han sido nocivos, en que existe un dólar paralelo, en que existe una inflación de más del 13%, en que existe escasez de combustible. Sin embargo, ¿cuál ha sido la causa verdadera de eso? Y es precisamente la política del movimiento al socialismo desde el año 2005-2006. Si nosotros vemos, Bolivia lleva arrastrando déficit fiscales desde el año 2014. Es decir, esto no fue algo que empezó el 2020 o 2021. La producción de gas, la producción de diésel también, empezó a decaer el año 2015. Es decir, cuando Evo Morales todavía era presidente y Luis Arce era su ministro de Economía. Entonces, insisto, no se puede hablar verdaderamente de un cambio de modelo económico. Se siguen manteniendo las mismas políticas. En otras palabras, lo que está fallando no es el cocinero, sino la receta.
Bueno, a mí me parece que, a ver, Bolivia tuvo desde el 2006 al 2019 los mayores periodos de crecimiento económico de su historia, ¿no? Prácticamente 6% anual, en algunos casos 5% anual. ¿Cómo generaste ese crecimiento? Para mí, el área fundamental, y por eso trataba de hacer mi exposición por eso, está en que generaste ingresos para el Estado. Esa vez generaste ingresos para el Estado en el área de hidrocarburos. Te sirvió, te funcionó, tuviste, digamos, un periodo de bonanza económica y a partir de ahí tuviste grandes oportunidades para el desarrollo del país. Bajó la pobreza, se eliminó el analfabetismo, los niveles de inflación estaban prácticamente controlados, tuvimos un dólar estable prácticamente muchísimos años. Entonces, ese contexto funcionó en su momento. Hoy, después de pandemia especialmente y con todo lo que ha sucedido en el mundo, porque Bolivia no está ajena a lo que pasa en el mundo, existe toda una situación, no solamente de condiciones adversas, sino tú realmente, y esto no es algo que se haya planteado recientemente, estas discusiones, por lo menos en su momento, dentro del movimiento del socialismo, venían desde el 2016. ¿Qué hacemos viendo que la producción de hidrocarburos, las exportaciones iban a caer? ¿Qué hacemos para revertir eso? Lo primero que se planteó fue la generación de excedente mediante la generación de recursos por el litio, ¿no? Se planteó, digamos, la industrialización del litio por evaporación. Fue un proyecto que se inició en la gestión del presidente Evo Morales y ese proyecto, el presidente Arce lo termina abandonando, ¿no? Inician la tecnología EDL, hasta el día de hoy no hemos tenido ningunos resultados y en los hechos el Estado, por ese lado, no ha podido recuperar sus ingresos, ¿no? Entonces, si tú lo que dices es, no es no es el cocinero el que está mal, es la receta lo que está mal, lo que yo te puedo decir es, tuviste en ese momento buenos resultados económicos a partir de generar ingresos para el Estado. Hoy la solución va por ese camino. Tú tienes que generar ingresos para el Estado. Tienes que abordar el tema de la subvención, tienes que abordar el tema del gasto corriente, tienes que abordar el marco legal institucional del sector privado aquí en el país. ¿Para qué? Para reimpulsar la actividad productiva y a partir de ello generar recursos que te permitan desde el Estado redistribuir la riqueza. ¿Por qué? Porque en economía hay algo que se llaman anclas nominales. Digamos, si tú tienes niveles de inflación elevados, es porque tus anclas nominales no están funcionando. Y las anclas nominales se mantienen fundamentalmente por la participación activa del Estado en la economía. Un ejemplo de estas anclas son precisamente el tipo de cambio. Si tú mantienes desde el Estado y tienes dólares suficientes para mantener un tipo de cambio estable, los otros precios de la economía van a estar relativamente estables. Como hoy tienes un Estado que no tiene ingresos, tiene un gasto corriente excesivo desde mi punto de vista. Tiene inversiones que no se plantean rentables a futuro. Por ejemplo, muchas de estas plantas, estas 150 plantas que ha ofrecido Arce, no vas a tener resultados, ¿no? Entonces, aquí, insisto nuevamente, lo que planteamos es un cambio estructural. Vamos a recuperar lo mejor que se hizo durante los 13 años, pero estamos planteando un cambio estructural en el marco de la soberanía política, sin el FMI, en el marco de la industrialización de nuestros recursos naturales y en el marco de las asociaciones público-privadas, cooperativas y donde se necesite. Eso Bueno, es un cambio diferente. ok, para puntualizar, se está describiendo una Bolivia muy alejada de la realidad. Por ejemplo, se mencionó que tuvimos estabilidad de precios. No es cierto. Los años 2007 a 2009 tuviste tasas de inflación que rozaron los dos dígitos. Segundo, el tema de educación. Bolivia ni siquiera participa en las pruebas PISA. Lo único de lo que se puede jactar el gobierno de Morales es aumentar la tasa de alfabetismo. Pero ¿cuál es la verdadera calidad de la educación que se está prestando? Es algo que no podemos medir, es algo que incluso se niega a medirse. También podríamos hablar, por ejemplo, del déficit fiscal que ya se viene arrastrando, ya digo, hasta el año 2014. Y eso precisamente es lo que hace que tus reservas se vayan entrenando poco a poco. Se mencionaba la balanza, Cambiaria. la balanza cambiaria. Se excluye, por ejemplo, las exportaciones de oro. Entonces se están manejando, se están maquillando los datos para querer reflejar un manejo económico exitoso cuando la realidad es más bien distinta. Otro punto que me gustaría mencionar, el tema de los hidrocarburos, por ejemplo. Todas estas políticas lo único que han conseguido es generar pan para hoy y hambre para mañana. Insisto, se sigue manteniendo esa lógica del Estado como administrador, esa lógica del Estado rentista, esa lógica de que los hidrocarburos nos van a sacar de esta crisis económica, cuando la realidad es que precisamente aferrarse a los recursos naturales es lo que nos puso en primer lugar en esta situación. Nosotros no estamos hablando solamente de hidrocarburos, estamos hablando de los sectores estratégicos de la economía.
Aquí he mencionado hidrocarburos, he mencionado minería, he mencionado el agro y muchísimas otras oportunidades. Lo relacionado al turismo, lo relacionado a la infraestructura. O sea, no solamente se trata, y esto el expresidente Morales siempre lo menciona, en cualquier lógica, depender de un recurso natural te hace dependiente de eso en el futuro. Y eso es algo que se tiene que resolver. ¿Y cómo lo resuelves? Industrializando esos recursos naturales, dándoles valor agregado. Tú hablas del déficit fiscal y digamos, aquí yo no soy un negador de que el déficit fiscal sea un problema. ¿Cuál es la diferencia? El déficit fiscal hasta el año 2019 era fundamentalmente para inversión pública. Tenías niveles de inversión pública que llegaban a los 3.500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Hoy el déficit fiscal en su gran parte se financia a partir de los créditos de liquidez que le da el Banco Central, el TGN. Si tú revisas el histórico de esos créditos, no existían hasta la gestión de Áñez. Y si los había, eran prácticamente, llegaban a 100 millones de bolivianos, 50, o sea, algo muchísimo más ínfimo. Entonces, no se puede decir aquí que solamente por un problema de déficit estamos en esta situación. Es todo un conjunto de variables. El déficit es una de ellas, pero como te digo, el déficit en la gestión del presidente Evo Morales era diferente por cómo existía al déficit que hoy ocurre. Hoy tienes un déficit que llega a 5.000 millones de dólares y se explica fundamentalmente por el incremento de gasto corriente, lo relacionado a la subvención y, digamos, el pago del servicio de deuda externa. Ese entonces no era así. Entonces, hoy eso sí es un problema. Prácticamente todos los estados del mundo tienen déficit. El detalle está, ¿a dónde se va esa plata? Para nosotros, el déficit, o digamos, este problema fiscal, lo tenemos que resolver. Y los vamos a resolver no solamente prestándonos, sino también generando ingresos a partir del Estado. Muchísimas gracias, puedes volver a fácil. Como no han habido intervenciones, el siguiente a pasar es Sofía. Perfecto. La mencioné tanto en los ejemplos que al final pasó. Gracias. Bienvenida, Sofía. Recuerden que tienen 10 minutos y que el siguiente puede levantar la mano para que no se siga el orden. ¿Ok? Perfecto. Iniciamos entonces el reloj en pantalla, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Me llamó la atención muchísimo que mencionaste justamente el índice de libertad económica, pero más que todo me llamó la atención los países que mencionaste. Yo en este caso yo quisiera mencionar el segundo país que se encuentra en este índice, que es Suiza. Yo pienso que el modelo más eficiente para nosotros, para que no exista justamente conflictos sociales dentro del país, es este. Hablando de un país que existe tanta diversidad, porque hay que considerar que en Suiza se hablan 3 idiomas diferentes y es muy distinto cómo se maneja el norte, el sur y hasta incluso en el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se necesita esta libertad económica para los privados, para los individuos, porque la única forma en la que no se puedan interrumpir o hasta incluso conflictos entre distintas culturas es que exista esta libertad económica entre los individuos. Es por eso que yo estoy insistiendo en que el sector privado sí necesita mucho más énfasis y mucho más estructura, ¿no? Y obviamente quitando ciertas regulaciones, quitando la burocracia. ¿Por qué? Porque si solo nos estamos basando en los recursos naturales, porque claro, o sea, vos hablas de hidrocarburos, yo sé que estás hablando de minería, pero siguen siendo recursos naturales. Eso realmente no nos está aportando a nosotros nada. Nosotros necesitamos que el sector privado en otro tipo de ámbitos también puedan tener estas oportunidades. Aparte, no es muy moral estar hablando justamente de un presidente que al principio vos mencionabas de que no estabas con él, pero igual estás hablando en plural como si lo siguieras haciendo. Entonces, estamos hablando de un presidente que en ese sentido tampoco es moral. Un presidente que se encuentra con juicios, considerando además que estamos en el mes de marzo, en el mes de la mujer, con juicios en contra de crímenes a las mujeres y hasta incluso a niñas. Entonces, realmente los conflictos sociales, la única forma de que se podría mejorar es si existe libertad económica. Y para eso el privado tiene que tener mucho más incentivo. Te pongo el ejemplo de nuevo. ¿Cuáles son las 2 principales potencias del mundo económicas? Estados Unidos, China. Estados Unidos aparece, digamos, en el índice de libertad económica que tú mencionas, en el puesto 30, 40. China aparece en el puesto 100. ¿Cómo tú explicas que esos países sean potencias económicas si no están bien en ese índice de libertad económica? Además, el índice de libertad económica es permanentemente criticado, especialmente en la academia, digamos, en el área económica, porque es un índice sumamente sesgado. ¿En qué? Se basa simplemente en un tema, como tú lo has dicho de forma permanente, de regulación. Y no es solamente por regulación que los países crecen. Los países crecen porque impulsan sus sectores estratégicos, impulsan su desarrollo humano,
impulsan esas áreas de la economía desde el Estado en colaboración con el sector privado. Ahora, creo que eso es fundamental entenderlo, porque si yo, digamos, utilizo una métrica, índice de libertad económica, y ahí me dice Suiza, pues bueno, tú tienes que entender también que Bolivia es un país muy diferente a todo el proceso histórico y el marco institucional suizo. Bolivia es un país heterogéneo, es un país incluso en donde permanentemente, incluso a nivel de su historia, la propia aplicación de la ley se basa de acuerdo al territorio. Eso a nosotros nos parece una locura, pero existe algo en Bolivia que se llama la justicia plural, en donde los niveles de la jurisdicción ordinaria a veces entran en conflicto, digamos, con jurisdicciones indígenas o prácticas que no están ajustadas a eso. Entonces, como Bolivia es un país heterogéneo, es un país que tiene muchísima diversidad, es un país plural, pensar de que una receta que se aplicó en un momento especial, en el caso de Suiza, que para mí, digamos, la historia del éxito de Suiza se basa principalmente en el oro que ellos consiguieron en las guerras mundiales y en las guerras en Europa, y pensar que eso se puede replicar aquí en Bolivia y va a ser exitoso, para mí no es correcto. Bolivia ya tuvo un periodo de liberalismo económico, 2 periodos. ¿Cuál fue el partido político que más tiempo gobernó en Bolivia? No fue el MAS, fue el Partido Liberal. Gobernó desde 1900 a 1920 de forma continua, y lo único que hizo fue entregar los territorios, no solamente a Chile, también a Brasil, al Perú, generar una serie de acuerdos. Y en la economía, por eso existió el Partido Republicano y por eso tuvimos la Guerra del Chaco, porque el liberalismo en Bolivia no generó las bases del crecimiento y el desarrollo económico. Lo mismo pasó en los 90 con peores resultados. Entonces, más allá de hablar, pienso yo, de ataques personales que para mí se dan en un contexto electoral contra el expresidente Morales, porque hay que entenderlo eso también desde una perspectiva electoral, más que hablar de eso, para mí, por el debate político que necesitamos en nuestra democracia, necesitamos hablar de visiones de Estado. Y cuando discutimos de visiones de Estado, yo estoy poniendo ejemplos de cosas que en Bolivia funcionaron. Y tenemos que repetir eso. No solamente en Bolivia. Estas son las cosas que se hablan en el mundo. No es que en el mundo solamente el sector privado opera lejos de la lógica del Estado. Ambos generan, se complementan, y es el Estado el que pone las normas, pone el marco institucional. Ok, pero ¿cuál es el problema? Mencionas en cada instante de que han habido demasiadas inversiones con el sector público, con el Estado. Pero esas inversiones no han prosperado porque el Estado no es buen administrador de estos recursos. El privado siempre ha sido muchísimo mejor administrador. Yo sé que vas a decir con los ejemplos de Estados Unidos y China, pero te das cuenta que son países que justamente porque tienen menos libertad económica que los demás tienen muchísimos más conflictos sociales. Son 2 países que están destruidos moralmente. Estás hablando de una dictadura social versus un país que está destruido socialmente hablando, justamente porque no sabe lo que es la calidad que debe tener el individuo como persona, porque, vuelvo a reiterar, o sea, vos no puedes tener un país con armonía si no existe un intercambio voluntario, si no existe una cooperación voluntaria, si no existe lo que es justamente el poder hacer negocios con quien a vos te da la gana, porque al final la única forma de que las guerras se han podido parar ha sido porque ha habido mejor relación internacional, incluso con otros países, para que puedan haber justamente ciertos negocios. Esa es la mejor forma. Al final, el comercio no tiene raza, el comercio no tiene ideología, el comercio es lo que ha hecho que justamente ahora nos encontremos en un lugar, en una posición mucho más próspera a lo largo de los años, porque es cierto, o sea, si bien han habido demasiadas guerras, ahora en el contexto en el que nos encontramos, si bien siguen existiendo conflictos, ha mejorado justamente porque los países han podido prosperar con libertad económica y con comercio. Entonces, Sofía, es por eso que yo te mencionaba eso. Tú me hablas, asumo que me hablas desde la defensa del capitalismo, la defensa del libre mercado, por eso dices la moral, digamos, de los individuos. Yo me he tomado el tiempo de estudiar el anarcocapitalismo, el libertarismo. He leído a Hans Hermann Hoppe, he leído a Walter Block, he leído a von Mises. ¿Ellos qué te dicen? La moral se tiene que basar de acuerdo a los acuerdos de mercado. Y así llegan a conclusiones como que, digamos, el tráfico de órganos, el tráfico de seres humanos, las estafas, son cosas morales. No sé si has leído este libro, Defendiendo lo indefendible, de Walter Block. O sea, para él las estafas son algo moral porque al final son un tema de acuerdos entre privados. Ahí lo tienes a Javier Milei, presidente de Argentina, defendiendo su estafa con la criptomoneda Libra, que ha hecho que la reputación de su país se caiga por los suelos. Para mí, hablar de moral desde esa posición me choca mucho, porque si tú revisas la historia de América Latina, los experimentos de apertura económica más brutales se dan en contextos autoritarios. Ustedes siempre reivindican Chile. Chile, digamos, generó esas bases
en su momento a partir de un proceso dictatorial muy sanguinario, que es el caso de la presidencia del señor Chile, Pinochet. lo hubiera hecho y estoy haciéndolo con Suiza. Pero Eso yo es te una estoy mentira. hablando de lo que dicen, digamos, libertarios, Pero eso es una falacia derechistas. generalizada. La derecha realmente existente, la derecha realmente existente aquí en Bolivia te está planteando endeudarte con el FMI. Estás usando Para mí esa no falacias es la solución. generalizadas. No estoy diciendo que tú asumes esa posición, pero Pero las estás usando un posiciones de ejemplo derecha en el generalizado que es mundo mentira. están asumiendo eso. Y No, para estás mí, usando un ejemplo digamos, hablar de generalizado que es moral, mentira. hablar de ética y hablar de crecimiento económico, ¿qué país no tiene Estado? Somalilandia, es la anarquía total. Entonces, plantear ese tipo de discusiones, que para mí son más ideológicas, conceptuales, en un contexto en donde en el mundo no existe eso, ¿qué te puedo decir? ¿Y no te parece más bien que es amoral que alguien pueda realmente decirte qué hacer con los frutos de tu trabajo? Que en este país es inexistente porque todo el mundo con su sueldo hace lo que puede. Realmente no hay ahorro, no hay inversión, no hay inversión. O sea, vos hablas de inversión para para los públicos, pero ¿qué pasó con los privados? ¿Vos crees que a mí no me gustaría con mi sueldo poder ahorrar para poder invertir y tener mayor producción? Yo necesito sí o sí poder acumular el capital. Me parece amoral de que yo no pueda justamente poder disfrutar del fruto de mi trabajo, porque al final el trabajo es lo que realmente hace el crecimiento y para eso hay que tener mayores empresas y no públicas, porque en este país yo creo que sabemos de que las empresas públicas, la mayoría son deficitarias, ni siquiera existe competencia. Nos vamos a ir con el ejemplo más claro con BOA. ¿Vos crees que a mí no me gustaría tener más opciones para poder viajar? No existe la competencia, lo único que genera ese modelo son monopolios y esa es la realidad, Pero ahogando justamente al privado para que no pueda prosperar. yo no soy un defensor de BOA, yo critico los monopolios, sean estatales o sean privados. Para mí lo que se tiene que hacer en ese sector es una apertura. No una apertura de cielos abiertos, que es una cosa bien vaga, sino realmente permitir a la competencia que pueda ofrecer los mejores precios. Hay cosas que funcionan muy bien bajo la lógica del mercado, ¿no? Y hay cosas muy bien en donde el Estado tiene que participar. Por ejemplo, cosas como el Juancito Pinto, como la renta dignidad, se han financiado a partir de las utilidades de empresas públicas. Tú dile aquí a una persona de tercera edad en situación de pobreza que su renta dignidad por ser del Estado no le sirve. O sea, eso realmente le ayuda. Y en el caso del Juancito Pinto pasa lo mismo también. Entonces, para mí, esto se trata de no dejar que sean los individuos en su lógica que se las busquen. Se trata de generar desde el Estado condiciones para todos. Tiempo. Sofía, tienes 1 minuto. ¿Deseas cedérselo a Oscar? Tu compañero levantó la mano para colaborar con tu debate. Hay posibilidad de que se pueda dividir el tiempo, solo quiero cerrar una idea. Podemos poner 1 minuto en el reloj. Oscar, lamentablemente tu compañera desea cerrar la idea. Te damos ese tiempo para que puedas cerrar tu idea. Voy a cerrar la idea breve con el tema de los bonos. A ver, otra vez el Estado me está quitando mi fruto del trabajo mediante impuestos y además ahora me lo quita porque me acaba de quitar las AFPs y yo no sé dónde se está yendo mi plata. Obviamente lo están haciendo para financiar el déficit fiscal. Voy a terminar mi idea rápido porque yo sé que Oscar quiere complementar, pero realmente no sabemos qué hacen, o sea, con nuestra plata. Se dan los bonos, pero realmente la pobreza multidimensional con eso no ha cambiado. La calidad de vida sigue siendo malísima. No estamos hablando solo de privación monetaria. La calidad de vida sigue siendo mala. Ahora sí. Pero Perfecto. también, no sé si le puedo responder aquí. Puedes contestarle, no hay ningún problema, y luego Oscar va a aportar al comentario de Sofía. Ok. Hay que entender también el contexto histórico. Mira, tú hablas de pobreza multidimensional, tú hablas de que nos están quitando el dinero. Yo no estoy defendiendo esta gestión. Yo estoy rescatando un proceso económico en donde Bolivia crecía al 6% anual, en donde la gente por primera vez pudo aportar a su AFP, pudo aportar para la jubilación, aprendió a leer, aprendió a escribir y generó una serie de recursos que le permitieron mejorar su subsistencia. Tenías una subvención de combustibles que te permitía, te tenías costos de energía baratos, una inflación relativamente controlada, especialmente en los últimos años. Había oportunidades. Claro que había cosas por mejorar y por corregir. Es un proceso político, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos hacer es corregir a partir del cambio estructural algunos detalles que seguramente no han funcionado de la forma en la que se esperaba. Y no estamos hablando aquí de, digamos, regalar recursos naturales o, digamos, simplemente vivir del rentismo, como menciona Oscar. Estamos hablando de impulsar todos los sectores de la economía, ¿no? Y eso es fundamental para nosotros. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Oscar, el aporte para Sofía. Perfecto. Se mencionaron críticas con respecto al índice de libertad económica, pero no se mencionaron datos concretos. Robert Lawson, un investigador económico, realizó un meta-análisis de las diferentes
investigaciones que toman en base el índice de libertad económica. Encontró que el 51% da resultados positivos. El resto básicamente dice que encontró resultados mixtos y apenas una mínima fracción encontró resultados negativos. China, como es una potencia económica, difícilmente no lo podría hacer con más de 1.000 millones de personas. Por eso es que su renta per cápita continúa siendo increíblemente baja. Otra cosa, Pero el índice de China libertad, vivió en la pobreza gran parte del siglo XX. gracias a las reformas de mercado, y por eso No China fueron ahora, solamente reformas por de eso ahora mercado. China es el país con más zonas económicas ¿Cuál especiales fue el país que del mundo. salió prácticamente de la Edad Media feudal Ujú. a prácticamente el capitalismo moderno y tecnológico? Uno de los países fue la Unión Soviética y lo hizo en un tiempo muy corto de ahorro tiempo. forzado. Y más que ahorro forzado y todos los temas que tú mencionas, tú me hablas de un modelo de capitalismo, que es el libertario, que no existe en el mundo. Sí, No existe en el mundo. continúo con el índice de libertad económica. Es multidimensional. Muchas gracias por la intervención, José. Eres el siguiente. Bienvenido. Vamos a tomar la modalidad que se realizó durante el debate con Sofía. Pueden levantar la mano para hacer el siguiente o aportar a lo largo de 60 segundos. Daniel, tú puedes contestar de la misma manera. Esta es la modalidad del debate directo. No hay ningún problema. Inicien. Daniel, encuentro muchas contradicciones e hipocresía en tu discurso. Decís que el gran problema ahorita es el déficit fiscal. Efectivamente, el gran problema es el déficit fiscal, en eso tenés razón. Por eso falta combustible, por eso faltan dólares, por eso hay escasez de productos, por eso todo está carísimo, porque ya no se puede importar precisamente por la Yo falta no he de dicho dólares. eso. Yo No, he has dicho dicho que uno de los problemas es el déficit fiscal. Has El dicho que el problema gran principal y es el que gran el Estado no problema- tiene ingresos. No, pero ¿sabes cuál es el mayor problema? Es tu contradicción, porque vos estás diciendo que básicamente la deuda pública que tomó Evo, el déficit fiscal que tomó Evo Morales, fue bueno, fue positivo porque hubo inversión pública. ¿Cuál fue el crecimiento que hubo con la inversión pública? Ninguno. Se incrementó el falso. gasto, por eso estamos viviendo bajo la ficción de que es crecimos con alto falso. PIB. ¿Por qué defendés Eso el es PIB? falso. Bueno, entonces defendés también el gobierno de Banzer, que creció hasta el 7 y Eso es 9%. falso. Sin embargo, Yo no estoy eventualmente se vino defendiendo. una crisis económica en los 80, que fue la crisis de la hiperinflación. Podemos hablar ahorita Hay también un de la crisis estudio- de que ahorita está llegando, que ahorita ya estamos, precisamente por el déficit fiscal. Hay un estudio de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que evalúa, digamos, utilizando técnicas econométricas, cuáles han sido los motores del crecimiento boliviano. La inversión pública en infraestructura, construirle una carretera a una población que no está conectada, que, digamos, no tiene actividades productivas por esa carretera, es uno de los principales Justamente que fueron impulsores. para carreteras que, ¿Y de que dónde fue para sale- llegar a comunidades que incendiaron ¿De todo dónde se justamente por una sale, política de de dónde se colonización de Evo sale Morales. ¿de dónde sale ese dinero para la infraestructura? De la inversión pública. ¿Y de dónde sale la inversión pública? Si gran parte del déficit se De va, los impuestos que le sacan si a los gran que parte- trabajan. pero en Bolivia Claro, la- porque el funcionario Eso es público falso. recoge la plata del que trabaja, del Eso que es se falso. esfuerza en el sector privado Eso es falso. y va y se lo mete a una tropa de parásitos que, bueno, Eso es llamémosle falso. funcionario público o en todo caso a una inversión falsa que es para ganar votos. Acordate también que la inversión pública, la supuesta inversión pública, son empresas deficitarias, son elefantes blancos. Acordate el Museo de Orinoca de Evo Morales, ¿cuántos millones costó? Esto no es Argentina. Si tú revisas los datos de la renta interna de Bolivia, son ni la cuarta parte de lo que ha generado los estados en la exportación de hidrocarburos o, digamos, de los sectores estratégicos de la economía. No es Y que, esos sectores estratégicos, no es ¿por que qué el gobierno no Estado invirtió? en Bolivia se ¿Por qué el gobierno no financia a invirtió? partir de impuestos. Nosotros no estamos planteando ¿Por qué que Evo se no financie invirtió? el ¿Por qué Evo no Estado, invirtió en el sector de hidrocarburos, por ejemplo? pero te lo he Lo- demostrado a lo inicios único del que hizo fue programa. hacer que las empresas privadas se vayan. Se fue Shell, se fue BP, se Te lo fueron he un montón demostrado. de empresas. Mira. Se fue Petrobras también, se fueron Mira, un a montón de ver, empresas privadas que sin 2006, necesidad de inversión del Estado del iban a traer 2006 divisas, al iban año a traer dólares. 2019, del 2006 al 2019, 650 millones de dólares por año en exploración de hidrocarburos. ¿Sabes cuánto es hoy? 320. Entonces, ¿cómo tú puedes decir no se invirtió en exploración, no se invirtió en ¿En qué año hidrocarburos dijiste? con ese marco? ¿En qué año dijiste? Tú tienes que entender Porque la lógica claramente de para el precio. sector, la de lógica de hidrocarburos la precios, inversión tiene que ser a largo Tú plazo. tienes que entender la lógica de precios, entendiendo el contexto internacional. No es que Bolivia opera fuera de lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, tienes un sector estratégico que son los hidrocarburos, en donde tú tienes ahí que reimpulsar la actividad. ¿Por qué no lo hizo Evo Morales? Tienes que reimpulsar la actividad. Hoy tienes un contexto totalmente diferente desde el punto de vista de los hidrocarburos en el mundo y son- energético son en cosas total. que se debieron prever hace 10 Mira, años. yo te Por digo ejemplo, algo. Desde el la bonanza 2016, la bonanza económica de desde Evo el Morales fue gracias a 2016, inversiones de gobiernos anteriores ¿puedo- y acuerdos comerciales. ¿Puedo responderte o no? ¿Mm? Si me dejas responderte, Pero de decime repente verdades. tienes una idea. Si tú vienes a un debate
con la idea solamente de mostrar tu posición y no con la idea de entablar un diálogo, aquí no podemos avanzar. Y eso para mí es profundamente dañino para nuestra democracia. Porque eso nos ha llevado, y matar opositores. eso nos ha llevado a esta situación justamente en, digamos, en donde estamos con los peores niveles de institucionalidad en nuestra historia. ¿Y quién llevó Tenemos magistrados autoprorrogados. Tenemos crisis económica. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que prácticamente no responde a su mandato institucional. Gracias al movimiento al ¿Qué nos ha socialismo. llevado a eso? ¿Qué nos ha llevado a eso? Para mí, haber permitido que el gobierno en este momento avance en una línea prácticamente autoritaria de control gubernamental con aval de la oposición boliviana. Con aval de la oposición boliviana. Porque ¿sabes qué? Yo te digo algo. Yo te digo algo. En Bolivia, quienes le votan la ley a Luis Arce, en este momento, quienes le votan las leyes a Luis Arce es Comunidad Ciudadana y Creemos, sus disidentes. Entonces, hoy, para mí... ¿Y ustedes hasta cuándo empezaron a votar en contra? ¿Cuándo empezó el bloque de vista? Para mí hay un les dejó acuerdo... el plata y también la viabilidad para la droga. También. Bueno, pero eso tú lo tienes que comprobar. Esas son acusaciones eso se está que no comprobando, tienen por eso, fundamento. entre otros delitos, Evo Morales tiene órdenes de Si aprehensión y tú no sale de la tienes- Republiqueta, porque si tú precisamente, tienes- como él dijo en 2018, el que se escapa es delincuente confeso. Si tú tienes indicios, pruebas, está bien, prueba con la justicia boliviana. Ya lo Para probó la nosotros justicia. hay todo un contexto de persecución política, persecución judicial, inhabilitaciones y proscripciones políticas que en este momento no han alcanzado a líderes de oposición y lo van a hacer en los próximos meses. Así como Nosotros persiguió a Evo Morales hemos también. denunciado la situación de crisis económica, hemos denunciado la situación de crisis social que se vive Y especialmente la en el crisis área rural de institucional y de la Bolivia. justicia la han La denunciado hemos porque son denunciado, la crisis precisamente los institucional de causantes. Bolivia. ¿Quién Hemos instituyó las denunciado, elecciones? hemos denunciado la Déjame situación hablar, de la no es- autoprórroga. No es monólogo. Se ha, ¿Quién se ha instituyó las denunciado. elecciones judiciales? ¿Quién Bueno, puso a dedo jueces? hoy ¿Cuántos en jueces México- hoy te levantan el puño izquierdo Hoy en y México, se reúnen con por Evo ejemplo, Morales? se trata de replicar la experiencia boliviana. ¿no? ¿Quién trata Entonces, de replicar la experiencia boliviana? tú tienes una Quizá el cártel de institucionalidad. Sinaloa trata de replicarlo. tú tienes que, pienso que responde desde el prejuicio, quizás desde los hechos. desde el prejuicio, desde lo que Argumentos respaldados. conoces en redes sociales, porque tú lanzas acusaciones, dices esto, que el cartel, que el narcotráfico, que corrupción. Ponme casos concretos. Bueno, yo recuerdo te muy bien quiero que Evo entender. Morales, siendo presidente, Yo dijo, te ¿quién quiero diría que un entender. narcotraficante Ahora, sería presidente? En este momento estamos en una situación de crisis económica. Yo hasta ahorita de tu parte no he escuchado ni una sola propuesta o idea para salir de esta situación. Te ¿Qué es dejo lo mi que propuesta. realmente le importa al pueblo Te dejo boliviano? mi propuesta. Nosotros de forma permanente, y creo que esa era mi idea precisamente, intervenir en este programa. Estoy hablando de programas, proyectos, visión de Estado, visión de país. Te presento No mi rebajemos programa. ese debate Hay que cerrar al todas nivel las empresas de los públicas y que hay que insultos. disminuir los funcionarios No públicos. bajemos. Solamente el 10% de los que están. Hay que redistribuir el presupuesto general del Estado en favor de las entidades territoriales autónomas. Eso es lo que hay que hacer. Hay que dejar de invertir en proyectos falsos, en proyectos que no han llevado a nada, en elefantes blancos, en empresas deficitarias. Todas las empresas del Estado deben ser privatizadas o en todo caso liquidadas. Y no te estoy hablando Bueno, solamente eso- de BOA, te estoy hablando de YPFB, de Eso Entel, no de funcionó Ende, en todas. Bolivia en los 90. Solamente Tuviste han nuevos generado ricos, gasto en Bolivia. tuviste nuevos ricos que se generaron. Y ahora hoy tenemos son nuevos pobres. precandidatos. No, los datos te dicen lo contrario. ¿Cuándo había más pobreza? ¿En 1990 hasta 2005? ¿Y cuándo fue ¿O de el mayor 2005 índice? a 2019? Pero te pregunto, ¿había más pobres en la etapa del gobierno liberal de los 90 al 2005 o del 2005 al 2019? ¿Cuándo había más pobres? Gracias a los gobiernos de los 90, ahora Pero hay menos ¿cuándo pobres. había más pobres? Gracias a los gobiernos. El tema es que... Es que tú no puedes- el tema es que para no puedes gobernar uno tiene que contradecir un mirar a hecho. largo plazo. No puedes tienes que decir, contradecir un yo hecho. llegué con las inversiones y los viaductos de gas y son gracias a mí. Evo Mira, Morales en lo estaba Bolivia- pateando en el Parlamento cuando En se dieron Bolivia, esos hasta acuerdos. el año 2006, no recibía ni 500 millones de dólares el Estado por las Gracias- exportaciones que gracias a eso realizaban las se realizaron multinacionales. acuerdos. Los gobiernos Después neoliberales firmaron pudimos esos conseguir acuerdos. recursos mediante, digamos, el impulso y el control de los sectores estratégicos Evo Morales de lo la único economía. que hizo, el gobierno de Evo Morales lo único que hizo fue imponer trabas. Por ejemplo, hablas, por ejemplo, del sector de la carne. Todos los días tiene que ir el sector de la carne y tenía que ir en su gobierno también a pedir prácticamente permiso y por favor a que se abran los cupos de exportación a soya, a granos, a carne. ¿Por qué el privado le tiene que pedir permiso? ¿Acaso el Estado es el dueño? Mira, Ellos no son dueños de nada, salvo lo del que monopolio del uso de la nosotros fuerza que lo planteamos- usan precisamente para proteger incluso casos de pedofilia. Mira, hoy, por ejemplo, lo que sucede con las exportaciones al precio de los servicios, para mí no tiene ninguna lógica
que, digamos, exportando algo, un montón de un producto, en el mercado interno tenga desabastecimiento y precios altos. En su momento, los cupos de exportaciones estaban diseñados con esa idea. Hoy, como esa La herramienta política se de pensó, abastecer el mercado ya no interno fue funciona. lo que quitó los dólares Ya no en funciona. Bolivia. Ya no funciona. Y si tú me vienes a hablar de casos, yo entiendo que todo esto se da en un contexto político, ¿no? Y ya que me hablas, digamos, de institucionalidad y situaciones similares, te lo menciono. Es que es lógico, pero no hay que Tenemos, desvirtuar que es algo político. De eso tenemos que estamos acá, pues, discutir ¿no? visiones de Estado. ¿Cuál es la Propuestas visión para de el Estado país. de Evo Morales? Ya lo hemos dicho, cambio ¿Seguir el estructural camino de sin el Venezuela? FMI. Cambio ¿Seguir el estructural camino de Cuba? sin el FMI. Pero ¿por qué hay esa contradicción? ¿Por qué reniegan de sacar crédito del FMI? Yo no estoy de acuerdo en sacar crédito del FMI, pero ¿por qué quieren ir a venderse a China? Porque ¿Por qué quieren hoy- sacar préstamos de China? Hoy la derecha En realmente vez de sacar préstamos, yo te existente, propongo, dejemos de gastar y eliminemos el la 100% derecha de las realmente empresas existente públicas. en Bolivia, hoy la derecha realmente existente en Bolivia, no la que para en los cafés discutiendo sobre lo que habló von Mises hace 100 años, la derecha realmente existente en Bolivia, hoy te está planteando que la salida es el FMI. Y eso Pero es lo que yo no nosotros soy de queremos la derecha refutar. de Bolivia. Bueno, Yo no entonces, soy. ¿qué Yo posición? no O sea, defiendo a si Tuto estamos Quiroga, a hablando, Carlos Mesa. si estamos hablando de un contexto electoral y Yo te tu propongo posición es el apartidismo, No, mi posición me es parece que auténticamente eso en este libertarismo y momento, tiene que cerrarse el 100% de en las este empresas momento. públicas y meter preso a Evo Morales. Tiempo. Muchísimas gracias por el debate. Gracias, José. Puedes volver a tu lugar. Acabamos de avanzar el 50% de la segunda etapa. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en los videos y en la transmisión de este debate. Vamos a continuar entonces con el debate. Cronómetro, iniciemos por Quiero hablar de incendios, ¿te parece? Sí. ¿Sabes cuál es el porcentaje de tierras fiscales que conforman, digamos, los incendios forestales dentro de todo el país? Dentro de todos los incendios. En este momento no conozco ese dato. ¿Tú lo sabes? Según el INRA, más de la mitad. Según la CAO, el 80%. Dentro de tierras fiscales. ¿Qué son las tierras fiscales, Daniel? Explicarlo. No, para mí, o sea, son tierras que las controla el Estado. El Estado y las reparte el Estado, ¿no? Claro, y ahí lo que tú tienes es un incentivo en donde esa tierra deja de ser fiscal y se transfiere a título privado o a título cooperativo. Títulos privados que van a interculturales, ¿no? A partir, digamos, no solamente personas que vienen emigrantes, digamos, a otros lados del país, también empresarios privados, productores medianos. ¿Por qué? Porque el incentivo ahí, ¿Ha habido algún incendio, Daniel? El incentivo, ¿El año pasado? Conozco los incendios, no estoy vinculado No, pero dijiste área. que te infectaste, creo, ¿no? Pulmonalmente. hace Sí, un rato. aquí, digamos, aquí en Santa Cruz. Aquí mismo. Sí. Ok. ¿Sabes lo que vive la gente en provincia? ¿Qué dice la gente en provincia? Está reventada los pulmones. Mira, Tienes niños con problemas cardiovasculares sí. reventadísimos. Tú pi- Respiratorio sumamente complicado. Reventados están. Daniel. Yo asumo el dolor que tiene la gente y este es un problema que se tiene que resolver, pero yo, y creo que tú no me puedes poner a mí como un responsable de esa No, el responsable situación. no soy vos, el responsable es tu línea. Primero Evo porque Morales. no soy funcionario público, no lo he sido de este gobierno y me parece que en este caso tú estás atacando algo que no existe. ¿Cuáles son los picos Yo no soy, más altos de incendio en la historia boliviana? yo no soy responsable. Respóndeme. Mira, en Brasil, en No, Paraguay estoy hablando de Bolivia. y Bolivia, desde el 2019, tengo entendido, 2020, 2021. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tú dices interculturales? ¿Por qué un productor de soya quiere y chaquea una zona para producir? ¿Por qué lo hace? Te pregunto. Con el fin de terminar con esta tierra para ser productiva. Pero déjame Por eso avanzar quiere producir. Déjame avanzar un ratito. Quiere producir. Mira, ¿Cuáles son los dos picos más altos? pero mira, No me respondiste. es que tú tienes que irte Te a lo respondo yo, 2024 y 2019. ¿Qué tienen en común ambos años, Daniel? tienes que 2024, año previo a elecciones. 2019, año de elecciones. Tienes que ¿Cuál es el irte- fin del movimiento socialismo? Decime cuál es el plan que tuvo Evo Morales para colonizar electoralmente Mira. Santa Cruz y gran parte de la Chictania. Decime. Como te digo, ¿Sabes cuál es si el tema? tú revisas, 2019, si no pleno puedo año de responder, elecciones. si no puedo responder y me interrumpes a cada rato, creo que no podemos seguir. Pues está siendo sumamente agresivo con un tema que, para mí, desde mi punto de vista, a nivel personal, pienso que las responsabilidades de esto lo tienen que decir otras personas. Si tú quieres hablar de incendios, habla de incendios de forma rigurosa, entendiendo el contexto internacional de cambio climático que libertarios niegan. Por ejemplo, Javier Milei niega que existe un cambio climático. Y revisa las cosas en su conjunto. entonces para vos 10 millones de Porque hectáreas se si queman tú- porque el sol agarra y está pegando más fuerte. El sol pela Porque más y se si quema más tú- la cosa. Si tú ¿Ah? vas a insistir
en que, digamos, este es un problema local, no vas a ¿Los resolver incendios son nunca el provocados problema. o no? ¿Los incendios son provocados o Tú no, Daniel? no vas a resolver ¿Son nunca el provocados o no problema. son provocados? Ahora, Respóndeme. aquí hemos venido a hablar sobre crisis económica. A mí nunca se me ha dicho, vamos a hablar de incendios. Y No, creo, punto número 3 está el tema social y y medioambiental. creo que en este caso, yo personalmente no corresponde que te responda. Yo no tengo responsabilidades en esta área. Yo me dedico al tema económico, política, comercial. No, o sea, te lo puedo hablar Yo te voy como a decir quién es el ciudadano. responsable de los incendios. Porque- Su nombre es Juan Evo Morales Ayma. Porque tú Ya le he mencionado seguramente- del inicio con quien te reunís, digamos, y con quien conversás. Pero tú Este sujeto, me hablas de consignas políticas y dices, este ¿sabes es lo el que hace Evo Morales? responsable, Alquila este es el toda la área culpable, protegida. ¿Sabes a quién las alquila? Este es el Sabes muy bien a quién las alquila. culpable, ¿Conoces el Chapare, Daniel? Este es el responsable. ¿Conoces el Chapare? Entonces, para mí, esta Danielito, discusión aquí ¿conoces se el Chapare? termina. No te acepto que me digas Danielito. Perdón, Daniel. ¿Conoces el Chapare? Pienso que estás siendo sumamente irrespetuoso con un tema que te vi hace rato que estabas viéndolo en el teléfono para de repente memorizarte estos datos. Para mí esta discusión no corresponde. Lo conozco muy bien, ¿sabes por Por qué? un tema de Porque he estado respeto. levantando insumos Y para donar a los bomberos. felicidades. Está bien tu Lo trabajo. conozco muy bien los datos, Felicidades. Daniel. Te felicito por tu trabajo. Espero que lo sigas haciendo. Pero creo que es más importante realizar acciones sin tratar de sacarle un rédito político de un tema que nos afecta a todos. Para mí, esta discusión termina aquí si sigues hablando de incendios, porque, insisto, aquí hemos venido a hablar de visiones de Estado desde lo inmediato que necesita la población, que son soluciones a la crisis económica. No, te estoy diciendo, los incendios son un problema. Tenemos que resolver ese problema. Perfecto. Pero tú no estás hablando de forma rigurosa de este problema. Estás hablando desde la consigna, desde el insulto, desde la falta de respeto. Y para mí, no tiene sentido discutir con alguien que ve así los temas, en vez de ¿Sentís realmente... que te estoy insultando? No te insulté en ningún momento. Realmente, o sea, usar diminutivos, verlo de esa forma. A mí, digamos, una persona como tú no me intimida. Y eso, si lo llevas al plano personal, que creo que es donde lo estás llevando, te lo digo de frente. No Y necesariamente. me gustaría que esto salga porque Porque estoy hablando si tú quieres específicamente de un utilizar, gobierno. si tú Tiempo. quieres utilizar el formato del programa, Al plano personal. Y eso está sumamente prohibido. Utilizar diminutivos es una falta de respeto, Aarón. Y estamos atacándonos de tú a tú. Eso no es parte del debate. También no se ataca personalmente. No es parte del debate. Aarón, te voy a pedir, por favor, que regreses a tu asiento. Yo siento personalmente que no ataqué a Daniel personalmente. Fuera del diminutivo, pido disculpas por eso. a ver No, que yo te diga sinceramente. Aroncito. No tengo problema, la verdad. Bueno, yo sí. De ninguna manera. Porque No, no, pido disculpas por está eso, pero... Nuestra discusión, la moderación materia ha de hablar- concluido. Aarón, por favor, retorna a tu asiento. Te lo pido. Mientras estuve hablando de incendios, en ningún momento agarré y señalé que Daniel fuera el culpable, sino la línea a la que él viene a representar aquí. Comprendo perfectamente. Te pido, por favor, retornes a tu asiento. Sara, bienvenida. El reloj en pantalla. Inicia el tiempo. Bueno, muchas gracias. Daniel, yo quiero hablarte un poco del cambio estructural que querés proponer. Como te estaba tratando de decir en la pregunta que planteaba, yo estoy muy de acuerdo con que necesitamos un cambio estructural. Toda nuestra generación la sabe, porque lamentablemente no hemos visto más que socialismo, colectivismo y estatismo todos los años de nuestra vida. Mira, Y von Mises dice, toda forma de intervención es socialismo. Todos los países del mundo ¿Correcto? intervienen. ¿Para ti todos los países del mundo son socialistas? no, depende en la cantidad de Pero von intervención. Mises dice, en la Y acción mencionaste- humana, toda forma de intervención es Eso dirá socialismo. vos, Mises, yo me estoy defendiendo aquí Pero, y o sea, te estoy entonces, dando mi opinión, si la quieres ya, escuchar. si hablamos de ideas, Perfecto, pero te si estoy tú diciendo... dices la te estoy intervención diciendo- es mala, Escu- todos los para países empezar, del no mundo dije la intervienen. ¿Me puedes dejar hablar, por favor? A vos también Cierro no te con gustó que las otras personas... Cierro con esto. Cierro con esto. Toda Por favor. forma de intervención es mala. Por favor, me están dando la palabra. Gracias. Déjame explicarte y vamos a ir procesando el tema. Ok, yo estoy hablando del cambio estructural que necesitamos. Ahí estamos de acuerdo, tenemos un punto de compatibilidad. Como te decían, toda nuestra generación sabe que necesitamos un cambio. Ahora, hablemos del cambio. ¿En qué consiste este cambio? Y por eso es que yo justamente te pregunté de la ideología, porque se quiera o no se quiera, siempre que me hablas de política económica, sí o sí hay detrás una ideología. Esa es la filosofía que todos llevamos y que creo que vos también lo sabés. Hablaste en todas tus intervenciones, tomé nota, de un Estado fuerte, de un Estado que interviene, que está ahí presente en la vida de los individuos, y esa ideología es el estatismo. Un Estado El fortalecido. estatismo
Bueno, Estado fortalecido. Es que no es lo mismo, digamos. Es que Es tú la puedes ideología decir un Estado estatista. fuerte, dictatorial, autoritario. Yo no Ok, comparto eso. y hablaste, perfecto, un estado fortalecido, ya, perfecto. Ahora hablaste de que el gobierno el Estado tiene que aumentar sus ingresos. Sí. Hablemos de dónde vienen esos ingresos. Te lo he dicho. Los sectores estratégicos de la economía. ¿Cuál es A partir de la generación de valor. ¿Cuál es la fuente de mayor porcentaje de ingresos para el Estado? En este momento es el endeudamiento interno. Los impuestos, Daniel. Sí, Mira, en general, no te dije de Bolivia, yo no te estoy dije en general. despreciando lo terriblemente mal que es el sistema de pago de impuestos en Bolivia. Eso es algo que hay que arreglar. Perfecto. Pero la renta interna de Bolivia el año Entonces, pasado... ¿de dónde vas a generar ingresos si es que... Sectores estratégicos del Estado. Pero esos sectores estratégicos no sirven. Ya lo A hemos ver. visto todos estos años. Hablaste del litio, hablaste de los hidrocarburos y de la inversión y demás. Y eso... Y además, para que el gobierno invierta en todos estos sectores estratégicos necesita dinero. ¿Y de dónde viene primero ese dinero? De los contribuyentes. ¿Y sabes de dónde sacan los contribuyentes plata? De trabajar, de sudar la gota gorda, algo que el Estado no sabe hacer. Ya. ¿Ya? ¿Tú pagas impuestos? Claro, ¿En qué moneda pagas impuestos? tengo que pagar en boliviano. ¿Qué necesita en este momento el Estado? Dólares. Entonces, nosotros no estamos planteando Está bien. no estamos planteando solo... Ya han hablado bastante de mira, déficit, de cómo está el pero es que Estado. Yo no nosotros- quiero perder mi tiempo en pienso hablar que de estás cómo está. atacando algo que no estamos planteando. Nosotros no estamos planteando ¿Por qué hablas de subir nosotros? impuestos. Porque, ¿quiénes son nosotros? Nosotros no estamos planteando subir ¿Quiénes son impuestos. nosotros? No estamos ¿Quiénes son planteando nosotros? ¿Me puedes incrementar la responder esa emisión pregunta? Porque lo has monetaria. mencionado todo el No debate. estamos No sé de quién. planteando, No digamos, estamos quiénes. perjudicarle la vida a la gente en Bolivia. Estamos planteando una visión de Estado ¿Quiénes en están donde el planteando? Estado Decime, ¿puedes decirme necesita quiénes son ingresos. nosotros? Entonces, ¿No para puedes mí, responderme esa pregunta? para mí, mira, ¿O en estás mi hablando ámbito por de Daniel labor, Flores? ya que- ¿Sabes? Ese es eso el es personal. problema de tu ideología. Eso es Colectiviza. personal. Es que No hay ese un yo, Daniel Flores. es Es un un ataque personal, nosotros somos un colectivo. Y eso, lamentablemente, acaso- nos lleva al mal en el que estamos nuestro país, al mal en el que está Venezuela, que está Cuba, que estuvo la Unión de República Soviética. Todos esos males, hablabas de moral, yo no sé con qué cara. Porque lo que vos estás Mira, defendiendo... China, tú consideras que China, a ver, en tu lógica, porque China. para mí el mundo no es o individualista o colectivista. No, esa es una No, no, lógica que no, sirve para El explicar mundo está compuesto de individuos Pero esa es tu únicos, posición. diferentes. Para mí, por ejemplo, el sistema internacional está compuesto por estados, por empresas, ¿Y de qué por están compuestos los multinacionales. estados? Mira, en la geopolítica, La mayor en la minoría geopolítica, es el individuo, lo que Daniel. funciona, ¿Sabes qué pasa con los colectivos? Que despersonifican y le quitan la esencia a cada ser, le quitan el fruto de su trabajo, le o sea, quitan el nadie tiempo, está hablando. le dicen qué hacer, no Me lo parece dejan que ser un tú individuo libre, estás no lo dejan repitiendo estudiar. consignas, estás repitiendo Te estoy frases. repitiendo lo que he vivido porque yo vivo Pero en un yo te país estoy que planteando- ha adoptado esa yo te ideología estoy y que me ha planteando costado mucho ¿Qué salir propuesta, adelante. qué visión del libertarismo, del individualismo que tú defiendes se aplica en el mundo? Dime un ejemplo. Ya, el más mundo. allá de que te han hablado del índice de libertad económica y que siento que me estás desviando Pero el en debate Suiza y existe no un lo voy a Estado. dejar porque estamos hablando de la Estado moral sumamente del individuo intervenido, y del digamos. colectivo, ¿ya? Más allá de que ya los datos están aquí, si no los querés ver, ese es Pero problema mira, tuyo. El a índice ver, de libertad económica Suiza. te demuestra que todos Suiza los está países primero, que está están tercero. prósperos, que tienen índices de felicidad, que el individuo vive libre, son los países que tienen libertad económica. De acuerdo a los índices de felicidad, los países más felices, o por ejemplo uno de los países más felices es China. ¿En serio? ¿Según qué índice? ¿Qué puesto está China? Está ¿Qué puesto entre los está primeros China? puestos. ¿Qué puesto está China? Es, digamos, No sé qué puesto está Mira, China, pero para mí que en estás una diciendo una mira, gran mentira. yo estoy diciendo una Ahí a la audiencia, población, cuando revise el video, por favor vayan a ver el una dato población, de China, porque lo que está diciendo él es mentira. una población que tiene acceso a trabajo, que tiene acceso a oportunidades económicas, que tiene acceso a infraestructura para vivir. Para mí eso se construye desde el Estado y puede haber situaciones en donde Mira, se no tiene te que voy a hablar colaborar de China, con porque el sector lamentablemente privado. no he ido, Es que- no conozco mucho al respecto, Mira, pero los países, hay una gran correlación, y esto es innegable, que los países con mayor índice de libertad económica son los países que tienen Pero más te he índice puesto de desarrollo humano. puesto Tanto dos les gusta situaciones. hablar del desarrollo te humano. estoy poniendo Que ahí dos ese situaciones. índice mide educación, mide temas sociales, no solamente temas económicos
y utilitaristas. ¿Ok? Hablemos de la historia del liberalismo existente en Bolivia. No voy a hablarte de la historia del 20 años liberalismo del Partido existente Liberal porque yo en te estoy Bolivia, hablando de de otro tema 1900 a y no me 1900. puedes seguir la Es que conversación yo que te siento, estoy dando. así como muchos de ¿Sabes tus cuál es el problema? proyectos Volvamos al inicio ideológicos, porque no quiero que me que estás hablando de una fantasía. las personas como vos No existe saben lo que saben tú me desviar la planteas en el temática mundo. porque Es que no saben existe. responder. El libertarismo en el mundo no existe. No te Es estoy, un cuando yo planteamiento te hablé que del ni siquiera libertarismo, te se estoy toma hablando en del cuenta, individuo y de ni su siquiera se libertad. toma en cuenta en ámbitos ¿Por qué me hablas académicos, del ni siquiera para libertarismo? estudiarlo. Entonces, para mí, eso no Él es un está ataque. Yo hablando te de estoy cosas que yo no respondiendo. estoy diciendo. Tampoco no puedes monopolizar el espacio, Yo no, tengo te, que yo no te responder. estoy diciendo, estoy defendiendo aquí al libertarismo, te estoy defendiendo a la Pero yo persona asumo- que trabaja, a cada uno de los bolivianos que la sudan todos los días para trabajar, que el Mira. gobierno los come en impuestos. ¿Sabes qué puesto estamos en el ranking de Pero infiernos te fiscales? estoy diciendo, 186 el de sistema de 190 pago de países impuestos en es todo un problema el en mundo. Bolivia. Nuestro país es un infierno Es un fiscal, problema. por eso es que el 90% de nuestra población es informal. Tú abordas unos problemas que sí existen. La pobreza, el pago de impuestos, ¿Y que cuál es es muy el problema? complicada la burocracia. ¿Y cuál Esos es, problemas cuál sí es la existen. raíz del problema? Sí existen El esos Estado. problemas. ¿Sabes El Estado y esa dónde mentalidad tenemos colectivista. desacuerdos en cómo vamos a resolver estos problemas? No, nuestros Para desacuerdos mí- son éticos y morales. Es más allá Para que mí, eso. el desacuerdo parte de eso, porque, mira, la población hoy sufre inflación, ha perdido poder adquisitivo, tiene que hacer colas para hacer combustible. Para mí, esos problemas se resuelven con un Estado que recupere su capacidad de Pero si ingresos el que en generó todos dólares. esos problemas es el Estado, No estamos Daniel. planteando subir impuestos, no estamos ¿Y por qué planteando durante emitir toda la dinero, gestión, quiénes, no a estamos ver, decime, planteando... para que no cometa ningún error, decime quiénes no estamos, ¿por qué hablas en nosotros, en plural? Pero para mí, digamos, ¿Por yo qué hablas en plural? como persona asumo una posición política. Ya. ¿Cuál es tu Estamos en un posición contexto política? electoral. ¿Cuál es tu posición Y política? en esa posición política, mira, yo por ejemplo, desde la izquierda nacional, reivindico que el Estado tiene que estar fortalecido, Ya, tiene que sí, eso ya participar lo en los sé, sectores perfecto. estratégicos de la economía, tiene que haber redistribución Entonces, de la ¿estás riqueza, hablando por toda la izquierda redistribución nacional? del ingreso. Yo me siento parte. ¿Quién te da derecho a hablar me por todo? siento parte. ¿Quién te da derecho Mira, a hablar por ahora, todo? si tú- Ese es el problema de tu ideología. Creo que vas a utilizar argumentos más o ¿Sabes menos qué? de Yo no me siento abogado. capaz. Yo no me siento capaz de hablar por nadie que siga el movimiento liberal, libertario o como querás llamarlo. Bueno, pero Yo eso hablo es algo por que mí. tú haces. Yo no hablo me por puedes mí, obligar a mí porque a soy una hacerlo. persona diferente. Tengo opiniones Mira, distintas asuma- a otros. Tengo sueños, talentos Y muy está bien, distintos a los está otros. bien, te Y felicito. ese es el problema de tu ideología. Me gustaría que lo veas. Que pienso que atacas algo que ¿Qué estoy existe atacando? en tu cabeza. ¿Qué estoy Es atacando? un gran prejuicio. ¿Qué estoy atacando? Porque tú aquí me vienes a mí a decir, Decime quieren qué estoy subir atacando. impuestos, que quieren empobrecer a la gente, que Cuba, Venezuela. Yo ¿Qué estoy te atacando? Decime qué te estoy dando atacando. las Bueno, voy a pautas utilizar estos últimos 10 segundos que tengo realmente para decirle a las personas, porque de- Daniel Pero si lamentablemente quieres no utilizar quiere el entablar formato del programa una para, digamos, conversación parecer bien, de análisis y reflexión para que vean que el te he problema es el respondido Estado y cada uno necesitamos de los menos problemas Estado Tiempo. y más libertad. Tiempo, muchísimas gracias por los argumentos. Gracias, Sara. Puedes retornar a tu asiento. Recuerden que todas las alegaciones son acerca de problemáticas. El tema del día de hoy es la crisis económica y social que atraviesa Bolivia. Perfecto. Guillermo, bienvenido a la mesa. Bueno, Daniel, la crisis que hoy vivimos surge en parte también a la crisis de institucionalidad. Bolivia perdió millones, miles de millones de dólares resarciendo los daños a las empresas que privatizó de manera ilegal. Además, las elecciones judiciales suponen un retroceso terrible para el sistema judicial boliviano. Además, vos estabas diciendo que tenemos un Estado fuerte. ¿Fuerte en qué? ¿Fuerte en deuda? ¿Fuerte en hambre? mira, hoy para mí el Estado le ha dejado el tipo de cambio, los niveles de precios, incluso el endeudamiento al sector privado. Porque hoy es el mercado el que te pone el precio del dólar, el precio de los alimentos y los precios de la economía en general. Vuelvo al punto de la explicación de las anclas nominales. Mira, a ver, el precio de los alimentos. A ver, ¿cómo no van a subir los alimentos si los productores no pueden sacar su soya, no pueden cosechar, no tienen combustible? Mira, Yo quiero, para que sepas, porque seguramente no sabes, nosotros hemos planteado desde si no el aparece año... combustible, si no aparece diésel dentro de los 45 días, son 3 millones de toneladas de soya las que se pierden. Pero- Suponen 2.000 millones de dólares. Mira, ese es un problema que existe. Hay que ¿Por qué solucionarlo. existe? Hay que resolverlo por la actual gestión. Yo no vengo aquí a defender la Ok, actual está bien, gestión. te hago una pregunta. ¿El ministro de Economía de Evo quién era? Yo no vengo aquí a ¿Quién defender era? la actual gestión.
Si tú ¿Quién era? piensas que yo vengo aquí a justificar por qué la gente hace fila para combustible, que por qué paga más, te estás equivocando. De hecho, todo este programa hemos marcado todas las cosas negativas que se ha hecho en la actual gestión y que la población está sufriendo día a día. Tú me hablas del combustible. Desde el año 2022, cuando surgió el episodio del paro cívico, nosotros decimos, se tienen que eliminar todos los cupos de exportación siempre y cuando se garantice el mercado interno. En el caso de la soya se aplica, digamos, muy bien. Te he puesto el ejemplo de la carne. Nosotros fomentamos el proceso de exportación de carne. ¿Y qué está haciendo Luis Arce hoy? Te prohíbe la exportación de carne. ¿Cómo fomentaban? Si el sector de productores de carne toda la vida ha exportado un máximo de un 10%, le han permitido exportar un máximo de un 10%. Mira, en este caso, conseguir mercado, y esto lo hablo Mira, con de productores. 350.000 toneladas, y esto igual lo hablo con productores, no me lo Desde la saco de mi experiencia de los mente. productores, es muy complicado conseguir mercados afuera, porque tú tienes que conseguir toda una serie de requisitos y necesitas el apoyo del Estado para cumplir eso. ¿Por qué? Porque hoy el comercio internacional se hace entre estados. Por eso hablamos de buscar socios. Hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de los países árabes, hablamos de los países africanos. Para nosotros las oportunidades económicas están ahí. Entonces, si tú piensas y vienes a atacar aquí algo que no existe, yo no defiendo que la gente haga cola para hacer combustible. Para mí eso es una tragedia. Eso se tiene que resolver. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Volviendo a lo que Insisto, hicimos antes, digamos, para resolver la tragedia, volvemos a lo que nos llevó a la tragedia. ya. Te hago una pregunta. ¿Tú con qué moneda compras gasolina? ¿Qué tiene que ver? La cosa Tiene mucho que ver. Ok, el Estado compra gasolina en dólares. Pero tú la compras en bolivianos. Ok. ¿Y en qué moneda la importa el Estado en dólares? En dólares, digamos. Claro. Si el Estado no tiene dólares, Escúchame, hay 2.000... no va a poder hacer esa Es que importación. habla con fundamentos. Mira, hay 2.000 camiones, cisternas, llenos de combustible en los países fronterizos, porque por si acaso la gasolina a nosotros nos entran un poco en Argentina, otro poco en Paraguay y otro poco en Chile. Tenemos 2.000 camiones, cisternas, cargados ahorita, a día de hoy, en este momento, que no ingresan al país porque Yacimiento no le paga a los choferes. Sí, y eso está mal. ¿Dónde está la plata? Está muy mal. Tienen que resolver ese ¿Quién problema. administró durante 14 años este Que país? yo no estoy Un jefazo, hermano. Yo no estoy defendiendo eso. Eso es un ataque personal. Yo no estoy defendiendo eso. Estamos insistiendo aquí. Tenemos que resolver el problema combustible. Se ha hecho una muy mala gestión, hay un tema logístico, en fin. ¿Cómo lo vamos a resolver? Mira, cuando se planteó la libre importación de combustible, ¿qué le fueron a decir los privados al gobierno? ¿Cómo me garantiza a mi privado los dólares para hacer la importación? Entonces, incluso si lo hace el privado, el Estado, como demuestran los datos de la balanza cambiaria, te sigue poniendo los dólares para importar. ¿Cómo resuelves ese problema? Tienes que generar recursos, tienes que generar ingresos. Pero vos estás hablando del decreto 5271, ¿no? El que salió ahora en noviembre. Sí. Ya, escúchame. Para aclararte. Tiene 19 requisitos. Y está mal. Ok, se tiene que resolver ese tema. Pero mira, los privados dijeron, quiero que el Estado me garantice los dólares para importar ese combustible. Al final, los dólares los termina poniendo el Estado. ¿Por qué existen comisiones de transferencia bancaria en las entidades de intermediación financiera a los bancos? Porque antes el Banco Central les daba mensualmente, semanalmente dólares y hoy ya no les da. Y como no les da, ellos le ponen una comisión de transferencia y eso te afecta a importadores, ha tenido una repercusión en el tipo de cambio, toda una serie de problemas que se explican principalmente porque el Estado no tiene dólares. Ese es el problema y esa es la solución, para mí, digamos. Bueno, también vos me hablás de que somos un Estado con gasto público excesivo, ¿no? Vos quiero que sepas que... Gasto corriente. Exacto, yo quiero que sepas que el gobierno de Evo Morales terminó gestión, está la estadística ahí, teniendo el gasto público más eficiente de toda Sudamérica. Mira, vos me decís. Si tú revisas los datos de gasto público... Hicieron cancha, se gastaron la plata el haciendo gasto cancha. corriente, y mira... Que medicina, pero eso no depende del gobierno central, depende de los municipios y las gobernaciones. Mira, tú hablas de canchas, se hicieron plantas de refinería, plantas de industrialización, el país pudo empezar a producir... Y el ingenio de San Buenaventura, que no hay ni azúcar. Licuado. Mira, en el caso del ingenio de San Buenaventura, para mí ese caso es una empresa pública que no ha funcionado. 70 no funciona. Y eso es algo que funciona. 70. No hay ni siquiera 70 empresas públicas en el país. Entonces, hablemos con datos certeros y no ataquemos muñecos de paja. Yo no estoy justificando al gobierno de Luis Arce, ni pienso hacerlo. Estamos planteando alternativas y soluciones para salir de esta crisis. Y lo vamos a hacer discutiendo estos temas. Ok. Proponer soluciones. ¿Mediante quién vas a...? O sea, ¿cuál es tu medio para llegar a soluciones? Evo no puede ser candidato. Vos que decís la gestión de Evo.
Evo no puede ser candidato y no va a poder ser. Está Bueno, totalmente eso lo tiene que inhabilitado. determinar el Tribunal Supremo Electoral cuando se inscriban las candidaturas y se habiliten e inhabiliten candidatos. Mira, hoy aparece Chi, aparece Branco. Ok, pero quiero Sin escuchar partido, propuestas. igual Ok, se está aparece. perfecto, pero Mira, quiero escuchar. todo- Vos decís, venimos a buscar una solución. ¿Cuál es tu solución? Te escucho. Lo hemos dicho, cambio estructural sin el FMI. ¿Listo? Que- Impulsar los sectores estratégicos de la Con economía. China, ¿con qué garantizas? A ver, es de conocimiento público la deuda que tenemos con China. ¿Sabes con qué, a modo de interés, con qué la pagamos? Con licitaciones internacionales directas. Le regalamos a los chinos la construcción de nuestra carretera, la explotación de muchos de nuestros recursos naturales. ¿A cambio de qué? Eso es falso. Plata. Ah, Mira, sí. si tú revisas la composición de la deuda externa pública, China no llega ni al 13%. Le debemos más al BID, al Banco Mundial, al CAF. Entonces, poner solamente ese ejemplo para mí es prácticamente contraproducente. No, me apena mucho no haber discutido sobre deuda interna porque ha crecido, deuda externa, cuál es el problema que se vislumbra ahí. Tú que dices, Evo malo, Evo malo. Mira, del 2011, que es donde se empezó a registrar eso, el riesgo país en Bolivia, hasta octubre del 2019, el riesgo país de Bolivia nunca subió 350 puntos. Nunca pasó. Hoy está por los 2000. Entonces no me puedas hablar de los mismos resultados de gestión. Y parece contraintuitivo, pero es cierto y te puedo pasarlo el dato. El gasto corriente del 2006 al 2019 era más bajo que antes, el periodo anterior, el periodo liberal, después con Áñez y hoy peor con Arce. Esos son datos. O sea, priorizabas inversión pública, priorizabas sectores estratégicos. Hay un tema de evaluación y autocrítica que hay que realizar. No todo es perfecto en un proceso político. Entonces, se trata justamente de eso. Por esto, un proceso en donde queremos involucrar a todos los bolivianos precisamente para salir adelante y salvar Bolivia, que creo que es la consigna más importante en este momento. También hablabas de la salud democrática del país. ¿Cómo? ¿Con qué cara venías a decir eso si en la... Perdón, dale, Sara. Intervenir. Guillermo, ¿deseas ceder Sí, tu sí. minuto a Sara? Ok, Sara, tienes permitido hacer una intervención. Dame un segundo. Gracias, Guillermo, por darme aquí en Boca Eiffel. Creo que es sumamente necesario mencionar, y que no se ha mencionado durante todo este debate, que Daniel habla de la gestión de Luis Arce como si él no hubiera sido el ministro de Economía de Evo Morales. Y algo que tenemos que entender es que los cambios de gobierno no son de una cabeza. Y ese es otro gran problema que ponemos en nuestra sociedad y de la ideología que defiende Daniel Flores, que es el gaullismo. Te he planteado por lo menos 10 cosas. Creemos en donde que ni nadie Arce va a ni Evo venir a son iguales. salvarnos y lamentablemente en estas elecciones ningún presidente va a venir a salvarnos. El que se salva es el ciudadano que trabaja y a ese es al que están guardando sus libertades para que pueda trabajar, prosperar y realizar su economía. Entonces, algo que, de nuevo, Mira, repito, tú me ahorita parece algo- estás me- asumiendo una posición en donde estás diciendo lo que piensas. Estás manifestando. A mí Todos me estamos parece manifestando lo que pensamos. que hables de Bolivia como si fuera... Yo no defiendo esta gestión. Tampoco puedes hablar de Bolivia pues como si fuera 1984. Pero no te olvides que de- Arce fue el ministro de Economía de Evo 14 Morales. años. Mira, te he planteado 10 temas en donde lo Se que acabó el hace tiempo, Arce Daniel. es muy diferente a lo que se hizo esa gestión. Daniel puede continuar, pero queda 1 minuto 30 en la mesa con Guillermo. Muchas gracias, Sara. 1 minuto 30, A por mí favor. me gustaría continuar y decir algo. Continúa, Daniel. Muchas El gracias. proyecto político libertario, fíjense lo que pasa en Argentina. Hoy Argentina es el país más caro en dólares en la región. Vas y un sándwich de milanesa te cuesta el equivalente a 120 bolivianos, 130 bolivianos. O sea, ese es el proyecto realmente existente. Aquí me pueden hablar de individualismo, filosofía política. Lo acepto, me gusta discutir esos temas, pero hablemos realmente de hechos. Y aquí lo que hemos planteado Mira, son puntualmente, hechos. perdón que te corto el tema Argentina. en donde Tenés la toda mala la suerte que yo gestión- vivo de Argentina. Tenés Mira, un sueldo promedio que pasó. ¿por qué Milei Escuchá, está ok, negociando está bien, con el pero FMI? escúchame, tenés un sueldo promedio que pasó $85 a 370. O sea, Mira, ¿por qué Milei? Pero es el país más caro del mundo. ¿y qué te importa? Sos argentino, O sea, vivís en ¿de qué- Argentina, de digamos, qué tus te ingresos sirve? perciben. ¿De qué te sirve aumentar los ingresos si todo ha subido? Hoy estuve también hace poco en Argentina, la gente está pasando hambre. Hay villas enteras de pura miseria y eso es algo, hay que reconocerlo, se hicieron malas políticas en su momento
Y lo que ha hecho ese gobierno ha sido fomentar todo eso. Entonces, mira, hoy Milei negocia con el FMI. ¿Por qué negocia con el FMI? Porque el sector privado no le quiere dar dinero. Así de sencillo. Entonces, a cambio, ya que hablamos, digamos, a cambio de qué hacemos las cosas, a cambio de qué Milei está negociando con el FMI. A cambio de regalar sus países a las multinacionales para que vengan, extraigan riqueza y se la lleven. ¿Quién se lo va a llevar? Así nomás. Mira, Mira, yo te voy a decir una cosa y creo que es evidente. Cualquier presencia de una empresa transnacional supone inversión en el país. Pero mira, supone generación de empleo. Mira, necesitamos Vos tenés- generar las condiciones para que lo que haga. Tiempo. Es el invitado principal, todos pasan a debatir con De él. honor parece. No hacemos alusiones personales, por favor, Guillermo, ¿puedes volver a tu asiento? No. Vivimos un debate intenso hoy en 6-1 por la trinchera con el apoyo de Deber. Vamos a pasar a realizar un pequeño análisis y para esto quiero invitar a mi co-conductor. Muchas gracias a los panelistas del día de hoy y a nuestro invitado. Bienvenido, Jorge. Quiero que nos hagas un análisis, por favor. Hoy debatimos acerca de la crisis económica y de los desafíos económicos y sociales que enfrenta Bolivia. Hola, Lenkar. Sí, es verdad. En esta oportunidad me parece interesante la dinámica porque permite que el debate haga que choquen las ideas, las posiciones diferentes y esto resulta enriquecedor siempre y cuando no perdamos la forma desde el enojo. Y ocurrió de todo. Me encantó ver que de pronto los ánimos se elevaron, de pronto hubo alusiones personales, se tuvo que intervenir en ese momento. Felicidades por la buena labor de moderar. Pero nos deja un, me parece, enriquecedor debate sobre visiones diferentes, opuestas. Por eso es que se llama 6-1. Son 6 visiones que coinciden contra una que no coinciden. Está claro que nuestro invitado, Daniel Flores Escobar, que es internacionalista y especialista en economía internacional, tiene una visión en que ve un Estado o proyecta un Estado fortalecido, un Estado que participe en los sectores estratégicos de la economía. Hizo mucho énfasis en la minería, demasiado énfasis en la minería, y me parece que en algunos momentos no supo del todo respaldar la visión de cómo fomentar, estimular a la parte privada, que hoy se queja de tanta presión fiscal, tanto crecimiento, tanta intervención del Estado. Me parece que las visiones de los que estuvieron consultándole, algunos cuestionaban sobre tanta presión del Estado, fundamentalmente en lo que tiene que relación a lo que es los impuestos, al asunto tributario. Hubo mucha crítica respecto a un modelo y se percibía en la línea de Daniel tratar de desmarcar al expresidente Morales de la actual gestión del presidente Arce Catacora. Los demás lo metían en la misma bolsa, fue su ministro, estuvo 14 años con él. Ellos son los que elaboraron esta receta que hoy tenemos y él trataba de desmarcarlo de alguna forma la visión de Morales. Me llama la atención lo que decía el analista. Los privados han sido incapaces de generar los dólares que requieren. El mayor gastador de dólares en Bolivia es el Estado, justamente por la subvención. Una subvención que se incrementó en el gobierno de Morales. Si bien nace en el gobierno de Banzer, se totaliza en el gobierno de Morales. En un inicio era para suplir a los productores de alimentos y después se termina totalizando. Como el mayor gastador de dólares por el desplome, la declinación de la producción de hidrocarburos, es que se ha duplicado en los últimos 5 años el gasto en cuanto a subvención. Tampoco el Estado es, al igual que el privado, capaz de generar y captar los dólares que requiere para esta operación. De ahí es que se han venido consumiendo las reservas, etcétera, y el momento que hoy tenemos. Es un detalle que me parece que se omitió en este debate. Él habló de un cambio estructural, dice un cambio estructural sin FMI. Sin embargo, la actual administración está sustentando los costos a punta de préstamos. Al momento no hay siquiera recursos del presupuesto para garantizar la elección. Están pidiendo préstamos para la elección. Eso tiene que estar en el presupuesto. Debía estar en el presupuesto. Sin embargo, están pidiendo en un préstamo. El área de Estado fortalecido, participación del Estado en sectores estratégicos de la economía y una distribución de riqueza. Claramente, eran visiones totalmente opuestas. Habló también de
al enfocarse tanto en la minería como parte de un cambio estructural, no hay un cambio estructural de fondo ahí. Porque si algo no cambió en todos estos años de república que tenemos, es que la economía en Bolivia es rentista y extractivista de los recursos naturales. Apuntar a la minería es más de lo mismo, no hay un cambio realmente estructural. No hizo mucho énfasis en asuntos que son vitales para captar dólares como la exportación. Si bien es cierto, culpó a los privados de que no son capaces de captar los dólares que necesitan, tampoco se habló sobre el cepo opuesto que tienen los exportadores. Tienen cupos de exportación, hay restricción de exportadores, así imposible captar dólares de afuera. Fue interesante el debate, me parece, mientras se mantuvo la forma. Hubo momentos en que los ánimos se elevaron, pero son cosas que pueden pasar y de ahí es que es menester el concurso de la moderadora. Definitivamente fue un debate enriquecedor. Queremos ver más espacios como estos y ustedes los van a poder ver a través del 6-1 con La Trinchera y definitivamente muchísimas gracias al apoyo del Deber. Eso fue todo el día de hoy. Queremos leerlos en los comentarios y nos vemos en el siguiente 6-1.